Letra herido tallerícola. Has sido convocado hoy aquí para que tengas la oportunidad de plantear en vivo y en directo tus preguntas sobre creación literaria. Llegó la hora. ¿Has preparado tus notas? No las pierdas de vista. Espabila, que la fiesta creativa comienza. Nos reunimos alrededor de la hoguera social para soltar en el fuego de la red las incógnitas que nos alejan de la realización de un sueño. Escribir como los profesionales. ¿Listo? Genial, porque la vida son 2 días. Así que a eliminar bloqueos. Mientras te acomodas en torno a la hoguera y esperamos a que todo el mundo llegue, déjame enseñarte esto. Sé que eres un escritor o escritora en peligro de abdicación. Por eso, deberías echar un vistazo a mi nueva línea de productos. Seguro te late el corazón con alguno. Los he creado para que te enfrasques en la escritura de tus proyectos con gusto y libertad. Para que luches contra las fuerzas que te empujan a tirar la toalla. Tus compras me impulsan a seguir produciendo contenidos y te ayudan a salir de la gigantesca lista de escritores y escritoras que han renunciado al oficio antes de conseguir practicarlo como todo un pro. Y hablando de apoyos, ayúdame y benefíciate siendo un suscriptor abonado a través de mi web. Entra a israelpintor.com/soytallerícola, elige la suscripción que más te guste y empieza a disfrutar de los beneficios de ser un tallerícola de verdad. Y ya que estoy, si estás conectado hoy aquí, seguramente te interesa conocer mi oferta formativa. Tengo unos cuantos cursos que se adaptan a tu nivel y objetivos. Todas las clases que imparto son en línea, o sea que no importa en qué parte del mundo te encuentres. Además, las clases se graban en vídeo para que puedas volver a ellas cuando y cuantas veces quieras. Entre mis cursos estrella está el coaching literario y mi curso de iniciación, aunque también te puede interesar mi curso tipos de narrador, mis ejercicios de escritura o las consultas privadas al doctor narración. En la mayoría de los casos podrás tomar una sesión de prueba reservando desde mi página web israelpintor.com. En la página de inicio encontrarás el botón que te llevará al formulario y botón de pago para que puedas realizar tu reserva. Ya queda muy poco para que comience nuestra fiesta de las letras, así que ponte vivo. Recuerda que durante toda la emisión podrás formularme preguntas directamente en los comentarios del vídeo. Ojito con la ortografía, el tono y la claridad, porque tu comentario será público y podría aparecer directamente en pantalla. Daré prioridad a los comentarios organizados, pulcros y amistosos. ¿Preparado? Y estamos en directo.
Ha habido un momento ahí de pausa en la que mi carita así de súper feliz estaba dándoles la bienvenida. Bueno, ya, ahora sí estoy a vivo, de vivo color, en carne y hueso. Más carne que hueso, dirían algunos. Pero, ¡hey! Feliz y contento. Muy bienvenido seas a este nuevo directo. Tenemos la enormísima y maravillosa y preciosa cifra de 15 personas conectadas al directo. Por Dios, me siento en la Super Bowl. Esto es maravilloso. Vamos, de aquí seguro que me hago famosa, ¿no? Ya, meme, mañana meme. Bueno, quiero darles la bienvenida, ya saben, aquí su coach literario estrella, Israel Pintor, desde la ciudad de Sevilla, a un siguiente directo. Esta dinámica la inauguramos la semana pasada y la verdad es que nos ha ido muy, muy bien. Estoy súper entusiasmado con la participación que han mostrado todos. Ya veo que se están conectando por ahí. Mauricio Godoy. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Dice Yotuel. Venga, vamos allá. Ya están preparados y conectados. Tom, hola. Yoyuel, ¿estás aquí pendiente? Ah, vale, sí, ya se están dando las bienvenidas mutuamente. En fin, Nelia, Soligo, hola, bienvenida. Y ya veo que se están animando a hacer preguntas. Les explico un poco cómo va el rollo, pero antes tienen que saber que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de YouTube, a través de Facebook y a través de Twitter, ¿ok? Simultáneamente, eso es una maravilla. Así que, si tú no estabas en YouTube, porque no sé, porque vivías muy desconectado de la realidad y del mundo y me estás viendo a través de alguna de estas otras redes, pues que sepas que ahora también me puedes seguir a través de estas otras vías, ¿ok? Estoy haciendo un esfuerzo para llegar hasta ti a través de cualquier canal. Quiero decir también otras cosas. Quiero hacer un agradecimiento muy especial para Lulú Hidalgo de Canarias, a quien envío un beso enorme, lleno de tronidos y de cariño. Lulú Hidalgo es tallerícola de hueso colorado, es letra herida como todos nosotros y me encuentro con ella una vez al mes, precisamente porque es tallerícola de hueso colorado. Se ha suscrito a mi canal y por eso le mando un beso y un abrazo lleno de aprecio, lleno de cariño. Y también a María Luisa Marambio, de Monteverde, en Chile, que es tallerícola de hueso colorado y que se suscribió de una manera diferente. Ella simplemente me apoyó durante un año entero por la cara, porque le gusta lo que hago. Esas son las que a mí me caen de pelos. Esos tallerícolas generosísimos, como tú seguramente que me estás viendo, ¿verdad? Que eres muy generoso y eres tan, tan, tan generoso que seguramente vas a seguir su ejemplo. Bueno, ahí va la dinámica. Para los nuevos, para los que no tenían idea de cómo iba esto, esto es simple. Ustedes me preguntan, yo respondo. Voy a pasar al directo a unos cuantos invitados de honor que tengo ya ahí en lista de espera y voy a intercalar las preguntas que me hagan ellos con las preguntas que me hagan vosotros por el chat. No importa en la red en la que estén, Facebook, YouTube o Twitter, me pueden hacer una pregunta directamente en los comentarios de la transmisión y me voy a enterar, ¿va? Entonces voy a intercalar preguntas en el chat con las preguntas de los invitados súper especiales. Y si quieren participar en los siguientes directos, es súper fácil. Se tienen que ir a mi página web. Ay, a ver si soy capaz, porque esta vez me olvidé de los preparativos y qué mal, ¿eh? Súper mal la preparación. Bueno, a ver, ahí va sobre la marcha. Se van a mi página web. A ver, estoy ahora preparándola, abriéndola. Se van a mi página web, israelpintor.com. Y aquí, en esta esquina inferior derecha,
les aparece el botoncito de enviarme un WhatsApp. Entonces es tan simple como eso. Si no me tienen ya en WhatsApp, pues me envían uno y ya. Y me dicen, oye Israel, tengo muchas ganas de participar en el siguiente directo, ponme en la lista. Me dejan conocer cuál es la pregunta que les gustaría hacerme para asegurarme de que no se vayan a repetir temas y listo. ¿Va? ¿Qué más? A ver, que no se me vayan olvidando cosas. Por supuestísimo, esto es fundamental si sigues este canal. Bueno, y sobre todo, si todavía no lo sigues y estás aquí, por supuestísimo, te tienes que suscribir. Suscríbete, 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 suscríbete. ¿Ves ese cojín que está ahí? Ese. ¿Qué dice ese cojín? Suscríbete. Ya, clic, ahora. Que no se te olvide. Y lo mismo da si es por YouTube o por donde sea. Obviamente si es por YouTube será mejor, yo lo voy a preferir. Bueno, antes de que nos arranquemos, y una última cosa que es súper importante, súper mega fundamental. Oiga, no me había dado cuenta de que no tengo mi bello anuncio de emisión en vivo. ¿Por qué no me recuerdan las cosas? Hasta parece que soy nuevo en esta red. Pues sí, va a ser que soy nuevo. Bueno, lo que les quería contar. Como valoran mucho mi trabajo, que yo sé que sí, que lo valoran un montón, por eso voy a dejar todo el directo este bellísimo código QR de PayPal para quien me quiera hacer una propina. Y además, si me hace alguna propina en directo, me voy a enterar porque recibo las notificaciones a través del teléfono móvil y me puede hacer una pregunta, directamente le voy a dar toda la prioridad del mundo. ¿Va? Bueno, también tienen a su disposición los superchats de YouTube. Se aceptan superchats con cualquier tipo de aportación económica. Serán muy bienvenidos. Bueno, ya está. Si quieren que responda a sus preguntas, recuérdenlo, váyanmelas escribiendo por el chat. Y sin más, nos vamos a arrancar inmediatamente con nuestra primera invitada, que tiene una pregunta. Es una invitada especial porque el último directo se me quedó en la cola, así que he decidido ponerla a la primera porque no podía suceder. Vamos a darle ya la bienvenida. Hola, justo estoy diciendo, me dice mi hija, va, y yo, ahorita no puedo, chao. He agarrado, oye, mira, dos cosas. Primero, no voy a dejar ese fondo de pantalla tan egocéntrico porque ese tipo de personas sí soy yo, pero no quería que se enteraran. Entonces vamos a cambiar, el fondo de pantalla de las letritas. Bienvenida, Caro, ¿cómo estás? Gracias, tan bello Israel. Bien. Feliz de estar aquí y compartir contigo, además descubrir esto. O sea, me parece lo máximo, muy top. Me encanta la presentación, me encanta el tiempo de espera, me encanta todo, eres un genio. O sea, lo tengo que decir. Muchísimas Hay que gracias. aprender de ti tantas cosas más bueno, imagínate. Todo lo que se aprende contigo, pues escribiendo y también como a la hora de leer, porque cuando empiezas a ver todas estas cosas lees de otra manera y es espectacular. Bueno, para quien no lo sepa, yo soy Carolina de Piña, vivo en Argentina, soy venezolana, estuve haciendo mi coaching con Israel y empecé ahorita un proyecto que se llama la Escuela del Podcast y entonces estoy como muy metida en eso, pero la verdad es que he querido mucho, yo tengo un hijo con síndrome de Down y siempre quería hablar sobre el tema, pero no quería que fuera un libro académico o aburrido y entonces me acerqué a Israel y la verdad es que fue mágico el primer episodio que escribí, que lo compartí de hecho en La Piña Blog, que es por como me consiguen por Instagram, aparte de la Escuela del Podcast, y cuando lo publiqué, yo pensaba que como habíamos tenido esa clase, como que ese día cerraba, y quise como hacer un shout out de ti, porque me parece que que te mereces, o sea, que la gente te conozca, que sepa, yo amo tu canal, sabes que sí, tu página web, todo. Entonces, total que yo quise hacer el shout out y puse un pedacito del texto.
del texto que para mí además era borrador. Por supuesto, pasado por ti, estaba en este momento de, ok, ya está escrito, ya fue corregido, déjalo un rato en reposo, vemos y volveremos a ver qué tal. Y habíamos hecho... Perdón que te interrumpa. Es verdad que trabajamos tu texto en clase y que lo conseguiste llevar a buen puerto. Además de que tenías este concepto del libro sobre, o sea, un libro de cuentos sobre esta misma historia. Yo creo que si te pusieras a trabajar en ese proyecto podrías conseguir que materializar un libro muy, muy interesante. Y ojalá que vuelvas aquí pronto para contarnos que ya es una realidad. Ojalá que así sea. Y te Vale. deseo toda la suerte del mundo con tu proyecto de podcast, que te veo muy activa últimamente. Eres una mujer brillante, así que dale, dale, ¿vale? Bueno, También, gracias. ¿qué pregunta me quieres hacer hoy, Caro? Justo hablando del episodio, que cuando puse, como te decía, el primer texto, tuve que terminar de poner todo el capítulo porque sencillamente todo el mundo se re que te enganchó. Fue impresionante cómo la gente de la comunidad respondió. Imagínate tú que mi engagement, y te estoy diciendo esto en serio, que no era malo, ponte, estaba en 3, subió a 10 de engagement dentro de las redes sociales. Quien sepa de eso sabe que, bueno, que eso es un muy buen engagement. Estuvo sencillamente porque la gente no podía esperar. Yo además ponía lo que me permitía el post y lo ponía al día siguiente y tal, y fue súper chévere. Y vino de ti, pero había una cosa que tú sabes que el mejor crítico de uno, aparte de, por supuesto, su teacher y su coach, son los hijos, ¿no? Y yo tengo una hija que tiene 18 años y ella leyó el texto. Leyó varios episodios y tal, le gustaba porque uno está así como que, a ver, dime, ¿qué te parece? Bueno, y ella tuvo una observación que a mí me llamó mucho la atención y era que los personajes, cada personaje tenía para mí una voz diferente, una forma de ser diferente y todo porque yo conocía a los personajes. O sea, esto está haciendo de la vida real llevado Claro, la a ¿no? la narración, ¿no? A narrar una historia y bueno, empieza a tener una parte fantástica, pero estaba muy pegado a la realidad y como yo conozco a los personajes, pensaba que tenían una voz propia. Y resulta que mi hija me dice, ma, pero es que ahí me escuchaba a mí hablar, como ella me conoce, me escuchaba la misma voz en mi mamá que en otros personajes. Me decía, independientemente de que lo que decían era distinto y había una conversación y un diálogo, ella percibía eso. Entonces, ¿cómo puedo hacer para despegar los personajes de mí? O sea, de mi propia forma de hablar. Gracias. Me encanta la pregunta. Y es una pregunta muy prudente, muy importante, porque le pasa a muchísima gente, a muchos que empezamos a escribir, se nos cuela nuestra personalidad y el uso de nuestro lenguaje, se cuela, se expande a todos los personajes que utilizamos. Me gusta decir que cuando eso nos pasa, a veces hacemos marionetismo, ¿no? Con los personajes, porque es como si les metiéramos la mano por el culo y los pusiéramos a hablar, literalmente diciendo lo que nosotros queremos que digan, pero no considerando que deberían ser seres autónomos, ¿no? Que deberían parecer personas auténticas. A ver, consejos prácticos directos para que mejores en este sentido. Bueno, primero, en, si es un relato que ya está predefinido, obviamente, y que ya sabes que funciona y tal, pues entonces no te va a quedar más remedio que irte a tomar un café con cada uno de los personajes. ¿Vale? Porque si ya sabes que la historia va a funcionar bien con todos ellos, pues los vas a tener que conocer un poquito mejor. Y también ten en cuenta cuáles son, cuando te vayas a tomar un café con ellos, ten en cuenta cuáles son sus cualidades de personalidad más importantes. Y busca que esa cualidad de personalidad se transforme en un uso específico de su lenguaje. Para esto te va a servir mucho también escuchar a tu gente alrededor, a tus amigos, a tu familia. Sobre todo si es en tu caso yo recuerdo que era un texto autobiográfico, entonces estaría muy bien que te inspiraras mucho en el uso del lenguaje de esas personas en las que te inspiraste para escribir tu relato, que los escuches con mucha atención y que tomes nota de cuáles son esas muletillas, esas expresiones muy propias, esas fórmulas tan de ellos que hacen que se note la diferencia entre cuando hablas tú a cuando hablan ellos. Cuando esto no es
algo que traes de la vida real, tienes que inventártelo. Pero lo mismo se consigue escuchando a la gente utilizar el lenguaje. Hay que empezar a hacer este trabajo desde la escucha activa, de cómo la demás gente utiliza el lenguaje, y luego también hay que trabajar un poquito al personaje. Para eso lo de irse a tomar un café con él, ¿no? Pregúntale cosas y deja que, es más, ponte como, obviamente tú vas a hacer que su voz discurra sobre el papel, pero imagínate que te está contando algo de su vida, algo que ni siquiera tiene que ver con la historia en la que sabes que está inmerso, que es esa historia de ficción que tú escribiste. Imagínate que estás hablando con ese personaje o estás escuchando a ese personaje en un contexto completamente distinto. Te estás tomando un café con él, te está contando otras cosas de su existencia. Céntrate sobre todo en descubrir la forma en la que habla. Y mientras procures escribir haciendo como que te está contando parte de su vida, recuerda, este personaje, no soy yo. Y empieza a distanciarte. A lo mejor al principio te cuesta, porque eres tú misma, pero en eso consiste un poco el trabajo también de los escritores. Tenemos que aprender a ser camaleones. Parecemos... el otro día lo hablaba con alguien, no sé si fue con Ricardo, que por ahí está conectado, sobre la esquizofrenia. Creo que sí fue con Ricardo, ahora estará riéndose. Porque a veces los escritores parecemos esquizofrénicos, ¿no? Porque estamos ahí como con 80 voces a la vez. Esos dos pueden ser consejos muy útiles que espero que te ayuden mucho. Bueno, ¿te ayudé? Sí, sí, sí. De hecho, ahorita estoy pensando porque como ha pasado mucho tiempo de esta historia, digamos, y de hecho los personajes no están cerca de mí, pero entiendo el ejercicio de buscar y prestar mucho la atención de cómo hablan la gente. Quizás incluso si no llego a estar con el protagonista mero mero, como dirían, puedo construirlo a partir de escuchar a alguien más hablar y ver cómo hablan las muletillas y elegirlo, elegir, bueno, tú vas a hacer si no logro acordarme de cómo hablaba el original, pero ya sé que la forma es una escucha más activa, prestar atención y construir ese personaje de otro lugar que no sea solamente lo que yo percibí, ¿no? Claro. Sí. Es un ejercicio de conciencia, es no soy yo, no soy yo. ¿Vale? Dale voz, dale voz. Está muy bien que tú seas capaz de sacar tu propia voz, porque además tienes unas cadencias, unas expresiones que podrías escribir perfectamente una novela entera con tu propia voz y sería muy deleitoso. Pero claro, tendrías que recordar que el personaje principal está inspirado en ti y en tu propia voz. Cuando estás trabajando con personajes que no son tú, pues ahí tienes la obligación. Caro, me alegro muchísimo de verte. Le vamos a dar turno a alguien más. En verdad, Gracias. creo que me encanta ver tu sonrisa. Espero que este ratito te haya subido un poquito los ánimos. Oye, y ojo, porque no sé si tenga que ver, pero la siguiente semana quiero que hablemos sobre confinamiento, COVID, pandemia y escritura. Igual, si tiene algo que ver, porque ahora últimamente todo el mundo estamos súper estresados con esto, pues estaría bien que nos siguieras y que aportaras alguna cosilla en el siguiente directo, ¿vale? Perfecto, con gusto. Un beso, te mando Chao. muchos abrazos y muchos besos. Chaito. Igualmente. Chao. Chaito. Oigan, qué contento estoy con todas sus participaciones. A ver, voy a ir revisando poquito a poco, que no se me vaya, porque ya hay gente que me está haciendo preguntas y tal. A ver, dice Nela Soligo. ¿Te dedicas únicamente a los cursos o ofreces otros servicios como informes de lectura, correcciones de estilo y lecturas beta? Oye, Nela, esta pregunta me encanta porque mucha gente piensa que también hago eso. Y no es que no lo pueda hacer, sí lo puedo hacer, pero no es ese mi trabajo, ¿vale? Ahora, si tú lo que necesitas es evaluar una obra que ya escribiste porque estás pensando en publicarla, entonces quizá más que un informe de lectura y una corrección directa al texto, lo que te puede venir bien conmigo es un ciclo de coaching literario, porque dentro de ese ciclo, que lo repartimos a lo largo de 12 sesiones, de 2 horas cada una, podemos trabajar tu texto. Y si ya lo tienes escrito, si no es
demasiado largo, obviamente. Capítulos estándar de aproximadamente unas 10 páginas. Si tuvieras alrededor de 12 capítulos, podríamos perfectamente trabajar un capítulo por sesión y tendrías la revisión completa a lo largo de 12 sesiones. Y además sería mucho más interesante. De hecho, lo es. ¿Por qué? Porque estás interactuando con la persona que te está dando las pautas que necesitas seguir para hacer que tu texto mejore. Es menos soso, ¿no? Bueno, quiero hacer un agradecimiento. Estoy súper feliz porque sí son muy generosos, de verdad que lo son. Ya me ha llegado una propinita a través de PayPal de Sigma Mirrors, que voy a decir este nombre porque no tiene su nombre, aunque creo que sé quién es, y si estoy en lo correcto, me gustaría mucho que me lo hicieras saber a través de los comentarios. Y si es así, el saludo hasta Barcelona estará siendo muy acertado. Gracias por la propinita que me viene de peluche en el estuche. Y si quieres hacer una pregunta, pues hazla porque te mereces toda la atención del mundo. Vamos con otro invitado, ¿va? A ver, tenemos por allí a Cris. Hola, Cris. ¿Cómo estamos? Pero necesitas activar. Ahí está, espera. Ya. Ahí está. Activar el micrófono. ¿Cómo estás, Israel? Bien, contento de saludarte, Cris. Muy bienvenida. Bueno, yo te conozco un poquito porque hemos empezado a tomar clases hace nada, Sí, ¿verdad? hace nada. Pues te iba a decir que yo estoy más contenta todavía porque primer live apenas empezamos la semana pasada, ¿no? Es verdad. Entonces, conociéndonos, pero también empezando en esta aventura también porque me parece súper interesante las 2 horitas que estuvimos, todo lo que salió, ¿no? O sea, todo. Y sacamos punta lápiz, ¿verdad? Sí, sí, que fue fantástico. Y bueno, entonces con esto empezar como a aprender más y obviamente, bueno, de por sí, te digo, primera vez en un live, así que muy contenta. Bienvenida. Siempre hay una primera vez. A ver, yo ya te conozco un poquito, pero nuestra audiencia no, así Sí, que preséntate brevemente y déjame claro. saber qué pregunta te gustaría hacerme hoy. Claro, no, bueno, mi nombre es Cristina Gómez, yo soy experta en desarrollo de negocios digitales y hace poco, bueno, colombiana viviendo en Canadá y hace poco, bueno, este año me dediqué a abrir también, o sea, a exponerme más y ahorita abrí mi cuenta en Instagram, fue hace poco, enfocada en la motivación y orientación laboral. Y me ha encantado mucho el conectar con la gente, obviamente pues apenas la comencé, pero digamos que por esto empezó también como esa intención y esas ganas de abrirme más a lo que es la escritura, ¿no? Y por eso te conocí, te contacté y bueno, me ha encantado de verdad todo lo que uno puede aprender y conectar con la audiencia, ¿no? Entonces, digamos que mi pregunta viene también en relación a la clase que tuvimos, que pues me parece muy interesante, ya tú me dirás, pero es cómo ser creativo y estratégico a la hora de escoger temas sobre creación literaria. Digamos que yo que estoy ahí empezando y como que realmente o sea, se le vienen a uno muchos temas, ¿no? Pero la realidad de conectar con la audiencia y es cómo es ser estratégico, ¿no? Me interesa esta pregunta. Creo que entiendo tu inquietud considerando tus objetivos, ¿vale? Más allá de lo que nos has compartido ahora en live. Pero déjame ahondar un poco más. ¿Por qué te interesa, o sea, por qué te inquieta encontrar una fórmula para detectar temas? Cuando hablas de estrategia, ¿estrategia para qué? Para conectar con la audiencia. O sea, digamos que nosotros que estamos ahorita empezando, bueno, de hecho mi tarea era escribir un artículo, ¿no? Entonces, viene esto, ¿no? Se te pueden venir muchos temas y obviamente, dependiendo cómo tú orientes el tema, también puedes conectar con la audiencia, ¿no? Pero yo que estoy empezando, me encantaría como que, siento como que no todos los temas en mi punto de inicio, que es básico, se tendrían que explorar, ¿no? Creo que de pronto podría ser un poco más estratégica para de pronto empezar en este mundo de la escritura. Bueno, a ver, estrategia.
Si hablamos, por ejemplo, del tipo de contenidos que hago yo para YouTube, no obedecen a una estrategia en sí, pero sí reconozco que tengo en cuenta que la mayoría de la gente que se acerca a mí está dando los primeros pasos. Entonces no me puedo poner aquí a hablar de teorías súper complicadas de la Claro. literatura, porque entonces se me va a dormir medio mundo, además de que no me van a entender, ¿no? O bueno, quizás sí, pero no una inmensa mayoría, ¿comprendes? Entonces quizá nada más el matiz es tener en cuenta que estás intentando adaptar el discurso para que una cantidad mayor de gente pueda sentirse atraída. Pero fíjate que es más importante pensar en cómo darle el matiz o el enfoque correcto a la información que tienes que difundir, pero no necesariamente la elección de la información que tienes intención de difundir. El único criterio que deberías considerar para elegir los temas de los que te quieres poner a hablar es el siguiente. A mí, Cris, me interesa mucho. Si me interesa tanto como para dedicarle, no sé, 2 o 3 días de mi vida a trabajar en este texto de manera independiente, ¿no? A trabajar en este texto para producir esta idea, argumentarla y conseguir transmitirla. Si me interesa a mí, pues entonces lo más probable es que consiga que le interese a alguien más. El interés opera por contagio, Cris. El interés no es una cosa que... Prácticamente la estrategia soy yo, o sea, uno. Exacto. Esa es mi estrategia, ¿no? Tienes que empezar a fijarte en ti. Y además en lo que a ti te mueve, en lo que a ti te interesa, te atrae, y lo que te dice la vida te dice, Cris, tienes que centrar tu atención aquí, pero de manera natural y orgánica, porque tú lo quieres auténticamente, no porque estés pensando, ay, esto puede ser más interesante, esto me puede granjear más lectores o más seguidores o más, no, ¿vale? ¿Por qué? Porque así como antes te he dicho que yo también tengo en consideración que la inmensa mayoría de la gente está empezando en mi canal, no todos están empezando y hay quienes me piden que suba un poquito más el nivel y lo hago. Claro. Es verdad que ante ese tipo de contenidos que son un poco más sesudos, nunca falta el cansino que me dice cosas bellísimas como, ay, es que ya me aburrí porque está muy largo, porque a los 3 minutos ya te cansaron. Claro. La capacidad suficiente para mantener el enfoque, ¿no? Pero mira, el mejor consejo que te puedo dar en ese sentido yo creo que sería ese. Empieza por detectar tus intereses auténticos. Lo que a ti te importa de verdad. Si a ti te importa de verdad como para que tu pasión te arrebate a trabajar en eso, en ese tema, entonces vas a conseguir que la demás gente se contagie con tu pasión. Genial. Empieza por ahí. Y luego ya, si te toca trabajar en algún medio, pero eso, bueno, no creo que sea tu caso, pero cuando uno trabaja para los medios de comunicación y ejerce el periodismo, que es un área en que generalmente los temas no los eliges tú, al menos no en el inicio, ¿no? Pues ahí no te va a tocar, no vas a tener de otra que adaptarte un poco a las pautas que te vayan dictando desde redacción y demás, pero no ese es el planteamiento del que tú... Exacto, no, para nada. Entonces, elige libremente y la mejor forma de elegir es qué es lo que me mola a mí. Espero haberte ayudado, Cris, lo conseguí. Sí, total. Muchísimas gracias, Israel. A ti, oye, y muy bienvenida a mi taller de escritura. Espero que el resto de clases que nos quedan les pueda sacar mucho más. Seguro que sí. Bueno, se vio desde la primera clase. Te agradezco un montón la participación. Gracias, que estés muy bien. Un besito. Igual. Hasta bye. Chao. Ay, qué bien, qué bonito. A ver, vamos con más preguntas de la audiencia porque no los quiero descuidar. ¿Qué opinas del género de terror? Ay, me encanta. El género de terror es maravilloso. Es muy, muy interesante. De hecho, yo siempre he tenido ganas de escribir una historia de terror, una novela probablemente. Una novela que luego se pueda adaptar al cine. Porque siempre mi mamá me inculcó la costumbre malsana de ver películas de terror para que luego no pueda dormir, pero me encanta sufrir viendo ficción.
Entonces, yo qué sé, eso es lo que opino, que es un género maravilloso. Pero es que, ¿qué género no lo es? Yo creo que cada género en su naturaleza es bastante, bastante guay, ¿no? Nande, tengo una pregunta, Israel. ¿Cómo hago para leer un cuento que es medianamente largo y con lo cual no encuentro concentración? Vale. Eh, Apaga el móvil, ponte tapones en los oídos, enciérrate en tu habitación y ponte una taza de café al lado. No se me ocurre qué más. Bueno, y siéntete auténticamente interesado por el texto, porque a lo mejor si estás leyendo por obligaciones es la principal razón por la que no te concentras y no eres capaz de leer. Carlos Agustín, Agus, qué alegría saludarte. El epílogo en el cuento. A ver, pero ¿qué me quieres preguntar? No estoy seguro de la pregunta. O sea, plantéame la pregunta completa, porfa. Si no recuerdo mal, porque me dijiste algo en WhatsApp. Es que ahora la memoria me falla. ¿Te interesaba saber si el epílogo cabía en un cuento o se podía poner en un cuento? Mi opinión es, si el texto lo demanda, si la historia lo necesita, cualquier fórmula cabe. Siempre y cuando también tenga uno en consideración cuáles son las reglas de cada género. El cuento es el género que sin duda alguna tiene más requisitos formales y es el más difícil de todos. Si ese epílogo que tú denominas como tal lo necesita la historia, ¿por qué no? Ahora, si lo estás metiendo porque sientes que si no lo pones algo no se va a entender, entonces creo que el problema no está, o sea, no estás encontrando una buena... Uy, perdón, no estás encontrando una buena solución. Dice Fernanda Vigo, de chiquita me gustaba escribir las composiciones en la escuela y ahora a los 52 me dieron ganas de entrar en este mundo de la escritura. Soy argentina. Saludos a todos. Ay, nunca es tarde, Fernanda. Felicidades. Qué bien que te has animado. Me encanta que te hayas animado y que ahora compartas con nosotros tu pasión. Saludos desde México, Israel. Israel, me agradan mucho tus vídeos. Ay, muchas gracias, Cody Leng. Muchísimas gracias por los piropos. A ver, la última del chat y voy con mis invitados. Loris Pugnail Conti, ¿qué nombres? ¿Es tu nombre real? Es bastante difícil. A lo mejor es que no es castellano. ¿Sabes? Yo no puedo leer si hay, aunque sea un ruidito distractor en mi ambiente. Cualquier cosa me distrae. ¿Tienes algún...? Sí, bueno, los consejos es que ya los he dado. Pero mira, quizá el más importante es ese. Siéntete auténticamente interesado por lo que vas a leer. No leas por obligación. Sin duda alguna, el mejor consejo para mantener la concentración activa. Vamos a darle la bienvenida a un invitado más. ¿Cómo estamos, mi querido Antonio Daniel García Orellana? ¡Qué alegría verte! ¡No! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! Bueno, perdona audiencia, lo siento, pero es que no puedo... Ni yo, no puedo evitarlo. No lo puedo evitar. Daniel y yo fuimos vecinos aquí en Sevilla hace muchísimos años y nos hicimos requete amigos. Ahora andas por Palma, ¿no? Estoy en Lanzarote. Ah, en Lanzarote. Canarias. Y que yo recuerde, desde que te fuiste, porque ya hace un rato que te fuiste, te ha ido súper bien, ¿no, Antonio? Bueno, yo estoy muy contento, Cambié el paradigma, ¿no? Este ruido que da el currículum de una ciudad como Barcelona, como Madrid, como Sevilla, como Roma, pues de repente ahora doy un paseo con el perro, veo las estrellas, el mar, el viento, el sol, tengo los 4 elementos juntos. Estoy súper asociado con la naturaleza, que al final lo absorbes y lo viertes después en tu escritura. O sea, algo me está pasando con el mundo de la teatrosfera
¿no? Al final se vuelca ahí. Pero, a ver, te voy a tener. Aquí te tienes que presentar un poco porque yo te conozco y estoy en una charla de comadres que me parece fenomenal, pero es que quiero que la gente te conozca, dramaturga, actora, de todo. Cuéntame. A ver, corazón, mira, amigo, lo primero, antes de presentarme yo, te tengo que agradecer muchas cosas, Israel, porque hay algo que está pasando con tu taller de teatro y es que trasciende Israel, ¿no? Trasciende Israel y se ha convertido en un lugar, tu sitio de alta fiabilidad, como el que consulta un buen diccionario, ¿sabes? Y dice, ¿dónde tengo que ir yo a enterarme de estas cosas? ¡Shas! Aquí, a esta personita que eres el canal para darnos todos esos conocimientos y esa información, y te lo tengo que valorar porque, de verdad, yo te he visto nacer en este proyecto de Tallerícola, he visto nacer tu primera novela, he visto cómo empezaste la segunda, y yo ahora quiero ser como tú. Ay, hermoso, pero si te tengo más que aprender yo a ti. Muchas gracias. Bueno, pues mira, a ver, a todos. Yo soy Antonio Daniel García Orellana. Soy escritor desde que recuerdo la escritura. Cuando te conviertes en escritor, cuando vives de eso, no, porque no llega, fluctúa. Bueno, yo soy un aprendiz, estoy aprendiendo siempre, solamente he conseguido publicar obras de teatro. No, pero también ganó un premio de novela, ¿no? Hace poco. Sí, ha sido el premio Benito Pérez Armas de Canarias, ¿no? Entonces tengo ahora mismo el premio de Artes Canarias aquí. y sí, publicado. Ahora te voy a hablar de este librito porque este es para ti. Qué bueno. Yo también recuerdo haber sido testigo del nacimiento de esa novela. Sí, señor. Allí leyendo hasta aportaste tu granito de arena, claro que sí. Bueno, entonces yo soy filólogo y soy actor y doctor y hice un montón y me rodeé de libros siempre y soy ese híbrido que se subió a las tablas y le puede decir a un teoreta que todo lo que escribe pues no se encarna tan fácil en un escenario, y puedo decirle a muchos directores, ven aquí que te voy a explicar quién es Valle Inclán y quién es Lorca, ¿no? Entonces, también el mundo del teatro pues se vierte en mi escritura y me interesa mucho toda esta fusión de escrituras, que yo sé que está un poco en los márgenes de las narrativas más estándares, ¿no? Pero me gusta mezclar como Álvaro Cunqueiro, como Cervantes, ¿vale? Como se han hecho tantas veces en muchos autores, me gusta meter el mundo del teatro ahí en medio. Esto me crea muchos problemas de planificación a la hora de la escritura y por ahí va a ir mi pregunta, ¿vale? En que te voy a hacer ahora a continuación. Y bueno, solamente he publicado con Renacimiento, he publicado con Pretextos, con la Asociación de Autores de Teatro. Pueden encontrar en la Biblioteca Virtual Cervantes alguna obra colgada también, y solamente tengo 15 obritas publicadas, que estoy muy contento con eso. Nada más, dice. Solamente tengo. Me encanta la modestia. Qué tonto. A ver, ¿sabes qué pasa, Israel? Que tengo que confesar que soy un escritor que ha escrito poco. He escrito poco. Pero te puedo decir que todo lo que he escrito, pues mira, ha tenido la suerte de estar premiado. ¿Y que puedo decir que tengo más de 15 premios? Sí, lo digo. ¿Que puedo decir que tengo hasta ahora publicar? Sí, lo digo. Pero bueno, todavía me costó mucho el poder decirme a mí mismo, soy escritor, tengo cosas que decir. Eso es un rollo, tío. A todos nos pasa eso. Yo, de verdad, yo creo que yo ya superé esa etapa desde hace mucho tiempo. Pero insisto, porque yo creo que nací con mucho morro o con muy poca vergüenza. Una de las dos. Pero es que nos pasa mucho eso, ¿eh? A todos. Nos cuesta asumirnos como tal, a pesar de que llevamos haciendo el trabajo como tú, ¿no? O sea, tienes una carrera detrás. Hasta que Israel, hasta que me sentí responsable
yo sé que tenía que reaccionar a problemas sociales y escribir una obra sobre inmigración clandestina. Tenía que hablar del mundo de la noche, tenía que hablar del mundo, ¿no? de la corrupción política, ¿no? Estoy embarcado ahora en un proyecto literario, una novela histórica, ¿no? Me he metido por ahí. Y me siento responsable. Somos una voz. Hoy en día el mundo mediático no cuenta con la voz del poeta como lo hacía anteriormente, ¿no? Para tener algún aval de lo que se está diciendo, que está filtrado por una persona que está en contacto. No estoy tan de acuerdo, yo creo que sí. Yo creo que no se citan, ya no se buscan. No, tú escuchas en un discurso como dijo el poeta tal, como dice tal, no, ya no. La vida literaria ya no es lo que era, o sea, pero no lo digo en un sentido peyorativo. La sociedad evoluciona y también el campo de la literatura ha cambiado. Y ahora el discurso, esa misma tertulia, ahora está en las redes. Esa tertulia sigue existiendo, pero está en las redes, está en las páginas web de los escritores que escriben más que nunca y que difunden más que nunca sus ideas. Lo que pasa es que ahora ya no sucede en los cafés o en los programas de televisión en los que se reunían para que todo el mundo lo viera. No, ahora está en Internet, que es donde la literatura, la cultura puede florecer, porque además una triste realidad del mundo en el que vivimos es que siempre la literatura, el arte en general, pero la literatura en particular, tiene un espacio muy pequeño en el mainstream, en los medios masivos. Siempre ha sido así. Y es muy triste, pero es así. Entonces, ahí donde podemos explayarnos, pues nos explayamos, porque además si hay una cosa que nos gusta a los escritores es echar chal, como dicen en mi tierra, ¿no? No estoy de acuerdo con eso que tú dices, pero bueno, entiendo por dónde vas. De todos modos, yo creo que hay escritores y literatura para todos los gustos, ¿no? Sí, y esto de la aceptación o la no aceptación de la vocación literaria, como de no me atrevo a decirme a mí mismo a pesar de que llevo una carrera y tantas publicaciones y no sé qué, creo que tiene que ver quizá con lo, no sé, te lo planteo como una cuestión, no me lo tienes que responder ahora, pero lo dejo caer para que lo pienses, que lo piense la audiencia, ¿no? Que nos vayamos reflexionando un poco sobre esto y luego me das pie porque necesito que me cuentes la pregunta que me quieres hacer, ¿no? Pero, a ver, lo que quiero decir es, quizá tiene que ver con el hecho de que hemos asociado las publicaciones, los premios y todo eso con el éxito económico y con la subsistencia a través del trabajo literario. Y quienes nos dedicamos a la literatura sabemos que subsistir como escritores es súper difícil. No es imposible, pero es muy difícil. Ahora, si tú eres un escritor vanguardista, propositor, que trabajas en el territorio de la narrativa, pero desde la perspectiva de la dramaturgia, y tus referentes son de hace siglos y no sé qué, no sé cuánto, que esto es maravilloso, todo eso es maravilloso, pero no, hay que aceptar que no está, el gran público no está quizá demasiado puesto en ese tipo de ficción, que no significa que uno deba cambiar. No, yo no estoy de acuerdo en eso. Uno tiene que hacer la literatura que tiene que hacer y dejar huella en el mundo haciendo ese tipo de literatura, porque es necesario. Sí, imagínate lo que habría sido nosotros si Cervantes no hubiera escrito El Quijote. El Quijote, mientras este hombre vivió, tuvo poca repercusión comparándola con la repercusión que tuvo luego. O sea, es que estamos hablando del padre de la novela. ¿Qué digo de la novela? De la ficción moderna. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí lo dejo, ¿no? Tomo nota. Probablemente tenga que ver con ese fracaso del éxito social, ¿no? ¿no? Cuando ante tanta competencia, ante tanta diversidad, ante tantos cambios de paradigmas del lector, de los editoriales, de todo, ¿no? Entonces hay un ahogo, ¿no? Hay un mare magnum ahí que hace que uno se distancie, ¿no? Y se aparte un poco y diga, espérate, yo no tengo que amparar todo esto, yo tengo que ser yo y escribir yo. Ya. Y si nos limitamos a ser nosotros mismos y a hacer el tipo de literatura que nosotros tenemos que hacer, estará todo bien. El problema luego ya es de puertas para adentro. Hay que saber conciliar con uno mismo,
No llenarnos la cabeza de expectativas innecesarias. Pero bueno, ahí lo dejamos para el debate abierto. Quizá otro día podemos hacer una tertulia sobre esto. Te invito a ti, invito a los escritores y hablamos sobre ello, porque seguro que cada uno tenemos una opinión diferente. Bueno, Antonio, yo estoy feliz de charlar contigo como siempre. Tú y yo nada más. Nos ponen enfrente el uno al otro. ¿Te acuerdas cuando estabas aquí conmigo que te venías a echar un café? Es que no nos paraban. Pero mira, tenemos que seguir adelante. Venga la pregunta, a ver. Mira, a ver, todos sabemos que no basta con la inspiración y con el talento, ¿no? Claro, y me intereso mucho por facilitar lo que es la parte de la planificación, ¿vale? Esto es medio pregunta, medio propuesta, ¿no? Porque a mí me siento que traiciono lo artesano. Yo siempre trabajé poniendo mis paredes llenas de papeles y ataba trozos de lana de un personaje a otro, ¿no? Y de una escena a otra. Y ese mundo artesano, de repente, pues llegó eWriter, llegó Vivisco, ¿no? Y llegaron estos planificadores, ¿no? Estas herramientas para trabajar con un software para escribir novelas, ¿no? Y digo, bueno, pero esto existe, ¿no? Y gracias a estas múltiples características que tienen y los consejos que te da, pues te ayuda a un montón de cosas, ¿no? Yo he visto en esta... No, yo quiero saber tu opinión sobre si conoces estas herramientas que hasta ahora eran muy pobres, lo que he visto siempre era muy pobre, o se caía, ¿no? La mitad de la información de una semana a otra y desaparecía. Pero, por ejemplo, Vivisco, las dos con B, pues puedes trabajar esa arquitectura de la novela, hace unos análisis transversales muy bonitos, ¿vale? Gráficos con la distribución de los personajes, en qué lugares aparecen, porque tú has etiquetado todo, en qué capítulos aparecen, los cuadros de presencia, porcentajes, son cuadros tipo, ¿no? Y entonces me apetece mucho compartir. Está lleno de virguerías, pues. Está lleno de virguerías que yo las trabajo después. Cuando escribo una novela o cuando escribo una obra de teatro, me pregunto, oye, ¿en qué lugares ha aparecido esta persona? ¿Con quién sea el sociograma que ha hecho? Todo esto, ¿no? Que lo hago a mano, ¿no? O con el Word, de repente ahora te lo facilita este programa. Yo no lo veo mal, o sea, si la pregunta es a favor o en contra, yo a favor, a tope. Ahora, no los uso. No los uso. Estoy súper a favor, porque además tengo muchos alumnos que lo usan, que les resulta práctico y que le sacan partido. Me parece súper bien. Yo creo que cada uno tiene que encontrar la herramienta que le facilita la vida, ¿no? A mí, sinceramente, a mí, personalmente, no me hace gran diferencia. Yo soy el señor de las libretas. Estoy enamorado de las libretas. Tengo libretas que no he usado, pero las compré porque me fascinaban, porque sabía que en algún momento de mi vida las iba a usar. Y al final termino usándolas porque cuando me pongo con un proyecto, voy anotando en mis libretas todas las cosas que tienen que ver con ese proyecto. Cosa que además me gusta mucho porque luego se convierten en las carpetas que documentan mis procesos creativos. Entonces ya tengo que, estas libretas eran de curso de belleza, estas libretas eran de tal no sé qué, ¿sabes? Ahora mismo, por ejemplo, con la novela que estoy escribiendo, que ya te contaré, llevo por lo menos 4, estoy empezando la 4ª libreta. Y estoy súper encantado porque tengo mi propio orden, eso sí, lo tengo lleno de papelitos, de post-its, de tal, porque necesito organizar mi mente, pero a mí me viene bien, ¿sabes? Además, el ejercicio de hacerlo a mano también tiene sus ventajas para mí porque me permite centrarme, como ir más al meollo, la idea directa. La escritura en el teclado siempre me ha invitado a expandirme, a explayarme. Y de pronto ya tengo ahí como wow, la cantidad de texto brutal. No sé, yo creo que hay que buscarle la utilidad a las herramientas, porque eso no deja de ser una herramienta, no una novela. ¿Sabes? Eso no te va a escribir la novela. La novela la vas a escribir tú. Lo que te tienes que plantear es, ¿esto de verdad me ayuda? ¿Esto a mí me resuelve algo? Y no habría que tener mucho en cuenta si a los demás les sirve o no les sirve.
porque a los demás puede serle muy útil, o a lo mejor nada más están presumiendo de que han comprado la última versión de no sé qué, de cuánto, y que además ni siguen sin escribir, ¿sabes? El Page de toda la vida, el Word de toda la vida, procesador de textos, y ya está, y las libretas, bueno, yo con eso soy más que feliz, a mí no me hace falta mucho más. Claro, claro. Mira, ahí es donde digo, o contrato a Israel Pintor para que cuando yo esté con mi capítulo y aquí al lado esté él diciéndome, espérate, ese no es el hilo narrativo que me estabas hablando, que era el que no coincide lo que pone, lo que leo con lo que dice. Ay, mira, esa no es la premisa tal, mira, esa no es la urgencia tal, mira, eso no es el personaje no tal. Y eso es lo que te ofrecen estas páginas ahora. ¡Ah! ¿No? Que están pero, ahí. Pero es que es maravilloso, o sea, si esa herramienta te va a cumplir facilitar esa... lo que has dicho, lo que has dicho. Úsalo, por supuesto que sí. Úsalo, que es maravilloso. O sea, yo, por ejemplo, cuando me voy detectando esos huecos, la novela que estoy escribiendo ahora es la más larga que he escrito nunca. Tampoco te creas tú que es una novela río, pero más larga que todo lo que he escrito antes es. Entonces esto me está obligando a tener un montón de cabos. Y cuando uno va abriendo tantos cabos es que los tienes que cerrar en algún momento, no te puedes quedar ahí con el ramillete de cosas. Y para esto, como no me vuelva a capítulo a capítulo a mirar cada cosa y además ir tomando nota, oye, no se te olvide que aquí pasó esto, no sé qué, esto cuando llegues a esta otra parte tal, o en el capítulo tal tienes que corregir esto porque no sé qué, porque en el capítulo tal ya cambiaste a otra cosa y así, ¿no? Tengo que estar como muy atento y hago revisiones, pero es que yo soy así obsesivo compulsivo. Entonces, ¿y le pierdes la objetividad hasta el punto que necesitas un espejo? O sea, alguien que te vaya guiando, ¿cómo lo haces tú? Bueno, sí, pero no durante el proceso creativo. Todos deberíamos tener lectores beta. Y esa etapa es muy importante para cualquier escritor. Pero esa etapa debería llegar cuando ya tienes la obra, cuando tú crees que ya está lista, que ya no hay nada más que puedes hacer. No, antes no. A lo mejor yo tuve un privilegio en este caso porque tuve un tutor en la Barcelona School of Management, porque esta novela es con la que me sacó el título. Entonces, me ha ayudado en la mitad del proceso creativo, me dio tutorías, José Miguel Tomasena, que es un gran escritor mexicano al que admiro un montón y que me ha sabido orientar muy bien, porque hasta los coaches literarios necesitamos coach literario, ¿no? Pero luego yo ya llevo mi camino autónomo, ¿sabes? Y no me va mal. Voy bien. Depende ya también de la pericia que tenga cada uno, del dominio que tenga uno de su propio oficio, ¿no? Por supuesto, esto no significa que cuando yo termine no vaya a necesitar que alguien me dé su opinión objetiva, ¿no? ¿Te ayudé, querido? Sí, claro, bien, bien. Era el favor y en contra y que hablemos de esto. Y bueno, Israel, que te echo de menos y que tomemos muchos cafés de esta manera. Muchas gracias por crear este espacio que has hecho. Este espacio. Saludo a todos los compañeros que somos amantes de la escritura y gracias, Israel, por hacer este espacio porque creo que era necesario para todo el mundo. ¿Y quién lo tenía que hacer? Pues tú. Gracias. Muchísimas gracias. Te mando muchos besos. Yo también, te quiero un montón, tío. Tomar un café cibernético, ¿eh? Hasta pronto. Chao. Chao. Ay, qué bonito. Siento ver a mis amiguis. A ver, dice Víctor Prescanto, saluditos, Vic. Vamos a fabular. Total, ¿es gratis? Pues sí. Al final conseguimos escribir una novela decente. ¿Es importante la figura del agente literario o hay otras opciones para llegar a editoriales de manera exitosa? Hombre, tanto como necesario... que tiene segunda parte. Dice, no vale respuesta tipo, preocúpate ahora de que la novela sea suficientemente buena. Estamos fabulando. Bueno, como soñar no cuesta nada, ¿verdad? A ver, yo estoy a favor de los agentes literarios. Todavía no tengo uno, pero mi objetivo es tener uno. De hecho, me gustaría que con esta novela que estoy terminando me lo pueda conseguir. Porque para quienes estamos empezando y queremos entrar al campo literario y abrirnos camino y que se nos empiece a conocer, empezar a ganar lectores,
siempre viene bien, yo sobre todo pienso en la etapa esta del comienzo, tener una gente que te difunda sobre todo eso y que se encargue de la negociación de tus proyectos para que tú te puedas centrar en lo más importante, que es escribir, sacar libros nuevos, ¿no? Entonces, no estoy en contra, pero una cosa sí aprendí recientemente sobre los agentes, y esto es información de primer nivel, de primera categoría. Si quieres conseguir un agente literario, más te vale, y me da igual que hayas dicho, no vale decir que lo más importante es tener una novela. Pues hijo, si quieres un agente, como si quieres un editor o como si quieres publicar, como no tengas una obra exquisita, da igual que te preocupes por el agente o por el editor o por las grandes editoriales o por lo que sea. No tienes ninguna posibilidad. Necesitas una buena obra literaria. Punto y pelota. Mi opinión sincera es, si todavía no tienes una muy buena obra literaria, estás perdiendo el tiempo pensando en publicaciones, agentes y demás. Ya vendrá ese momento de las publicaciones y los agentes y las editoriales y demás, que también es un follón, ¿eh? Oigan, quería decir una cosa muy importante que ya se me había olvidado, aunque lo voy a decir a mitad del directo, pero bueno, a mitad ya vamos a tener que ir cerrando porque ya llegamos a la hora. ¡Ay, siempre se me va de las manos! Bueno, lo que quería decir, la semana pasada que tuvimos el directo, hubo una persona de Tepito, de la Ciudad de México, del barrio Bravo de Tepito, que me envió un saludo y entonces estaba yo graciosillo y como en 2014 me robaron el teléfono en ese barrio cuando fui a comprar cosas, pues se me hizo fácil decirlo, pero es una realidad triste, aunque no deja de ser una realidad de ese barrio. Que quede claro que no tengo absolutamente nada en contra de la gente que vive en Tepito y en el barrio Bravo de Tepito, que hay gente maravillosa, estupendísima. Seguramente el tallerícola que se conectó ese día que nos envió saludos desde el barrio de Tepito es uno de ellos. Simplemente quería hacer la aclaración y enviar un saludo muy cariñoso a todos los tallerícolas, no solamente del barrio de Tepito, de toda la Ciudad de México, que es mi ciudad de origen a la que le tengo muchísimo cariño. Y luego, por otro lado, también me di cuenta que al final del directo pasado la cagué, porque dije, bueno, la cagué. De estas cosas que voy hablando rápido y que no me doy cuenta. Me preguntaron al final del directo algo sobre el narrador omnisciente y yo sobre la objetividad o algo así, sobre la capacidad de juzgar del narrador omnisciente, y entonces yo dije, es que el personaje omnisciente no, personaje no, ¿vale? Aclarado. Narrador, personaje no. ¿Ok? Bueno, aclarada ya la duda. Vamos a ver algún otro comentario. ¡Ay, mira, suerte, mi mamita! Chula, te mando muchos besos, mamita. Dice, Tom, nunca veremos a J.K. Rowling recibiendo un Nobel de Literatura ni un trabajo de Neruda en Hollywood. ¿Es posible escribir un libro que sea igual de atractivo para el Pulitzer que para Netflix? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, un ejemplo de libro que es un buen libro literariamente hablando y que también fue un buen libro para el cine es el caso Harry Quebert. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el autor. Si alguien que me esté viendo sabe cómo se llama, que me lo diga por comentarios, por favor. Pero yo creo que sí, es que no está peleada una cosa con la otra. Insisto, simplemente es importante tener en cuenta el tipo de literatura que aspiras a hacer. Pero si tú ya te has propuesto, quiero escribir un libro superventas, pero también quiero que este libro superventas tenga una propuesta de lo que la alta literatura significa, pues hazlo. De hecho, yo creo que ese equilibrio es el que tendríamos que buscar todos, porque todos queremos que sea un libro elogiado por la crítica y que tenga un montón de lectores, ¿no? Bueno, la última y ya vamos con otro invitado. Ay, bueno, ya es que esta ya me estoy repitiendo tallerícolas. Quisiera crecer en este medio como los antiguos escritores, que el nombre de mis obras resuenen por las calles. Ay,
pero sin que yo me haga famoso en las redes sociales. ¿Crees que es posible hoy en día? No. Siguiente pregunta. Sí, para empezar, eso de que mis obras resuenen por las calles, bueno, hijo, yo creo que es demasiado soñar, pero bueno. A ver, no, ya, sinceramente, sí creo que puedas ser un autor más o menos reconocido y nadie te obliga a tener una vida pública demasiado intensa, ¿vale? Siempre han existido los escritores que publican con seudónimo y lo puedes seguir haciendo. Oigan, José Napoleón, que estás conectado al directo y que te debería pasar ahora para que me plantees tu pregunta, no te puedo pasar porque no tienes activado ni tu micrófono ni tu cámara. Entonces, que lo sepas. Si estás escuchando esto, que lo sepas. Por eso le voy a dar turno a Juan Camilo. Hola, Juan, ¿cómo estás? Activa tu micro, porfa. Listo. Israel, ¿cómo estás? Bien, contento de conocerte, de saludarte. Muy bienvenido a mi directo. Muchas gracias, hombre. ¿Desde dónde te conectas? Desde Bogotá, en Colombia. ¡Qué bien! Desde Cuéntame. acá empecé a escucharte a través de iVoox. Sí. Después supe que tienes el canal en YouTube y bueno, aquí estoy. Me emocionó bastante por la forma como estás manejando los talleres. Ya he escuchado bastante el podcast y estoy a la cacería de temas en tu canal en YouTube. Entonces, ¡qué bien! Aquí queriendo participar con una preguntita. Bien. Oye, una cosa, tenemos repetición, baja un poco el volumen. Lo siento. Sí, así no tenemos como, ¿sabes? El perro que se muerde la cola con el sonido. Tú me escuchas bien, ¿no? Siempre que tú me escuches, con eso basta. Listo, te estoy oyendo. Venga, dale, cuéntame. Listo. Bueno, Israel, a ver, resulta que ahorita estoy metido en cuento. Sí. Veo que es el género, sí, lo decías anteriormente, es el más difícil. Sí. Es muy difícil. ¿Y desde qué momento considero yo que empieza a dificultarse? Desde captar la idea, ¿no? Tratar la idea en el cuento. Entonces mi pregunta es la siguiente. Yo quisiera saber tú, Israel, cuando piensas en cuento y de pronto, no sé, vas por la calle, ves una escena, digamos, la policía haciendo una captura, X sujeto, y de pronto ves que ese sujeto tiene en su mirada, no sé, en sus gestos, en su forma de ser, en la forma como lo están capturando, ves que él es inocente. Algo te dice que él es inocente y tú dices, ve, ahí de pronto hay un tema o una idea para un cuento. Sí. ¿Cómo haces ese tránsito? ¿Hay alguna fórmula o simplemente es intuición o qué es? ¿Cómo consigues convertir esa idea, ese tema o la anécdota, más bien el hecho? ¿Cómo consigues pasar lo que seguramente sería únicamente una anécdota, pasarlo a una idea y trabajarlo como un cuento? Y de pronto ya teniendo esa idea, bueno, empiezas a trabajar el andamiaje del cuento a partir de la idea o usas alguna otra estructura o bueno, no sé, me gustaría escuchar. Me encanta la pregunta. A ver, Juan, si partimos de que uno ya sabe cómo es el cuento, que uno ya conoce el género, está familiarizado con él y sobre todo qué tipo de cuento quiere escribir. Hablamos de moderno o clásico. Mientras te respondo, voy a silenciar un poco porque seguimos teniendo el problema de la retroalimentación, ¿vale? Pero yo supongo que tú sí me vas a poder escuchar. Si no fuera el caso, dímelo, ¿vale? Bueno, entonces, te decía, teniendo en cuenta que tú ya conoces el género, el paso de la premisa a la transformación de la obra es bastante parecido al ejercicio que acabas de hacer tú mismo ahora cuando nos compartías el razonamiento. Las premisas, esto de lo que me hablas es, ves en la calle esta escena y esto te da para escribir o se te ocurre que podrías convertirlo en un cuento, ¿no?
Es una premisa y las premisas pueden variar mucho de persona a persona. Para mí, lo que para ti fue una premisa en este caso, para mí puede ser cualquier otra circunstancia. Que me tropiece cuando voy subiendo las escaleras, o que escuche una discusión en la casa de mis vecinos mientras yo estoy cogiendo el ascensor, o cualquier cosa, ¿sabes? Incluso una gotera. Una gotera en la cocina puede despertarme la inquietud, porque todo depende de quién lo mira. Y quien lo mira, en este caso la escena esta de los policías, eras tú. Y has dicho una cosa muy curiosa. Tú estás viendo cómo le detienen, no sé qué y tal, pero por la cara que pone, es inocente. Y entonces yo me quedé pensando, bueno, pero si lo están deteniendo por algo será, ¿no? Ahora que tú lo veas y pienses con esa cara que pone, mi intuición es que no es culpable. Bueno, pues esto ya te puede surgir a ti para transformar este acontecimiento del que has sido testigo en una historia. ¿Qué tal si este hombre al que están deteniendo en realidad fuera inocente? Y a lo mejor esta idea ya empieza a darte para más, ¿no? ¿Y qué tal si en lugar de que fuera inocente, en realidad solo está fingiendo porque es un gran actor? O sea, han detenido a un gran actor que está poniendo cara de inocente y que está intentando hacerse pasar por inocente cuando en realidad es el culpable del crimen, ¿no? No que sé, ¿sabes? Todo es cuestión, insisto, de los ojos que miran aquello que es susceptible de transformación. Y tampoco estamos hablando como de fórmulas mágicas, ¿sabes? Es tan simple como dejarse fluir en la imaginación. Hay una... bueno, hablando de fórmulas mágicas, mira, me voy a contradecir totalmente, porque sí que opera con algo de magia, ¿no? Pero bueno, no lo es realmente, pero parece magia. Esta frase de easy, si arrancas cualquier proceso creativo con la frase easy y continúas desarrollando tus ideas, pronto te darás cuenta que has llegado a algún punto y esto se puede convertir luego en una historia. No es que exista una fórmula como para transformar, sobre todo, yo creo que, no sé, corrígeme si me equivoco, transformar correctamente, porque casi siempre estamos como muy preocupados, como estoy haciéndolo bien, así debería hacerlo, ¿no? Hay que confiar más en uno mismo, hay que confiar más en la intuición que uno tiene como creador, ¿no? Y ya está, bueno, si te sirve como consejo esta propuesta de dejarte fluir, dejar fluir tu imaginación, y empieza siempre con la pregunta esta, ¿no? ¿Y si este señor en realidad es culpable? Parece que no, pero ¿y si lo fuera? ¿Por qué iba a ser culpable? ¿Por qué lo están deteniendo? ¿El policía le conocía o no le conocía? Quizá eran parientes, o quizá el detenido era amante de la esposa del policía y el policía le está deteniendo por vengar la infidelidad y realmente no ha cometido ningún crimen. Yo qué sé, empiezas ahí a darle vueltas, ¿no? A la situación. Y cuando menos te das cuenta, ¡pum! Ya tienes un montón de ideas para escribir un relato. ¿Qué te parece? ¿Te ayudé o no? Pues a ver, de pronto el easy funciona, considero yo, para la trama, ¿no? Para ir armando la trama, pero pensando en la idea, o sea, la orientación que le quieres dar al cuento. Digamos, yo digo, me parece que este hombre es inocente y yo quiero armar un cuento con la idea sobre una inocencia sufrida o una inocencia que no protesta. Digamos que esa es la idea que me ocurre ahorita. Si yo empiezo con el easy, claro, yo puedo ir alargando la trama y puedo ir metiendo incluso más personajes, más complot, más pues, todos los elementos pues, para alargar una historia, pero ¿cómo transformo yo esa primera, o sea, hemos dicho, toda la trama la debo trabajar en torno a esa primera idea que yo tuve y la tengo que conseguir o se puede No, cambiar? son solo ideas. Tienes que trabajar con las ideas como lo que son ideas, y las ideas son susceptibles de cambio.
O sea, no porque las has producido significa que sean buenas. No todas las ideas que producimos son buenas. Lo que tienen que ser son funcionales y cumplir con las reglas propias de la escritura de un cuento. Tiene que ser verosímil, tiene que tener una estructura operativa. Si estás escribiendo cuento moderno, tiene que haber una parte de la historia que esté oculta y que se revela al final. Tiene que haber personajes creíbles, personajitos redondos, que no haya ahí rollos planos. Si es un cuento, claramente tiene que haber un conflicto que se desarrolle, ¿vale? Una lógica causal. Es decir, todas esas normas propias de la escritura, de la narrativa, ¿no? Pero si lo primero que has producido no funciona, pues entonces busca dónde está el problema, ¿no? Hay que encontrar, insisto, para esto habría que tener ya en cuenta cómo funciona, cómo opera el género. O sea, esto es como, a ver, piensa, tú no sabes arreglar motores de coche, no eres mecánico, ¿no? Y entonces de pronto dices, tengo una avería en el coche, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a meter con las narices a sacar tuercas y a desmontar el motor para intentar averiguar eso? No. Si tú te propones arreglar la avería, pues tendrás que averiguar primero cómo funciona el motor, cuáles son sus piezas, cómo deberías incluso detectar el fallo, ¿no? Porque a veces no sabes ni... Un mecánico muchas veces no sabe dónde está el fallo, tiene que hacer pruebas para evaluar el motor y detectarlo, pero esto implica que ya conocía el motor y cómo funcionaba. Pues lo mismo un escritor. Y ahí es súper fundamental que podamos dedicar un periodo de nuestras vidas a la formación, al entrenamiento, al conocimiento de esa materia que pretendemos dominar, para que entonces sobre la marcha, porque esto no nos exime de cometer errores o de producir ideas que no son funcionales. Yo lo sigo haciendo. Y cuando me doy cuenta de ello, porque sé detectar una mala idea que no encaja, ahora mismo estoy súper aturdido y como insatisfecho conmigo mismo porque llevo varios días queriendo sacar adelante el nuevo capítulo de mi novela y lo tengo casi todo atado, ¿no? Pero hay allí una parte que no sale y pienso, ya se me han ocurrido 2 o 3 alternativas diferentes. Más o menos estoy casi a punto de aprobar una de ellas, pero más que por satisfacción total es como, ay, pues es que a lo mejor no tengo remedio, a lo mejor es como lo que tengo que hacer, ¿no? Pero nos pasa a todos, ¿sabes? O sea, todos seguimos produciendo ideas que tal vez no son las mejores ideas del mundo. A lo mejor yo, no, hasta que no lo escriba, no voy a ser capaz de darme cuenta si realmente funcionó o no. Pero ya antes de aventurarme, he sido capaz de proponer algunas alternativas y tal, porque he detectado que las primeras ideas que se me ocurrieron al respecto no eran las ideales, ¿no? La conclusión. No es una cuestión si lo vemos con un poco de detenimiento, porque tú me planteabas la pregunta como si esto dependiera de las premisas, es decir, de aquello que nos inspira para escribir un relato. Realmente no depende de las premisas, porque cualquier cosa puede ser una excusa en la que te puedas inspirar para escribir una historia. Realmente tiene que ver con el dominio del oficio, con la seguridad que tengas para enfrentarte a la escritura de aquello que te interesa escribir. Y si tú has detectado que tienes ahí unas cuantas carencias que no sabes cómo resolver, pues lo que hay que ponerse a hacer es averiguar cómo se supone que se tienen que resolver esas cuestiones, ¿no? Empezando por la teoría, pero aterrizando muy pronto en la práctica. A escribir se aprende escribiendo, ¿no? No es por hacerme promo, pero me voy a hacer promo. No es por, como decía un amigo, no es por hacerme promo, pero es por hacerme promo, ¿no? Para eso un coach es ideal, ¿sabes? Porque uno no tiene esta misma óptica. Para eso nos sirve la retroalimentación objetiva. Y uno va adquiriendo sobre la marcha, mientras va trabajando sus propias creaciones,
también va aprendiendo, vas adquiriendo toda esa información teórica y técnica sobre la construcción dramática que necesitas para que funcione. Puede que tengas una gran idea, puede que tengas incluso una gran historia, pero no el oficio suficiente para que salga adelante, ¿no? Hace un momento estuvo con nosotros Carolina, desde Buenos Aires, y Carolina tenía un poco ese mismo caso, ¿no? A ella le hace falta un poco de dominio para plantear y desarrollar su conflicto, y gracias a su trabajo en clase consiguió resolverlo, y muy bien, además. ¿Te ayudé, Juan? Sí, claro, claro, no, más claro, sí. Israel, muchas gracias. Claro, es cuestión de poder crear ese andamiaje alrededor, ¿no? Y para eso, pues hay que tener las herramientas, las técnicas. Y si quieres de verdad llegar a un punto en el que lo domines, yo te invito a no estresarte con hacerlo bien. Céntrate en hacerlo, prueba y error. Y si te tienes que equivocar, equivócate. Entre más rápido te equivoques, mejor, porque así te puedes dar cuenta de que esa no funciona y vas a lo siguiente. ¿Va? Listo, Israel, muchas gracias. Encantado, Juan. Un saludote hasta Bogotá, nos dijiste que estás, ¿verdad? Señor. Un saludote a Bogotá. Lo mismo, Israel, a todos. Canal muchas gracias. Al pendiente. Hasta pronto. Saludito, chao. Ay, qué contento me ponen, la verdad, estoy súper feliz. Vamos a ver más comentarios del chat. Sebastián Lara Mondragón. La verdad es que yo las puedo continuar, sin embargo, siempre hay algo que me lo impide. El miedo, mi prosa enrevesada, que según yo es mala, y mis ideas a las cuales les veo siempre un cliché. Bueno, ahí habla mucho de inseguridad. Supongo que, a ver, es que creo que esto tiene como una primera parte. Ojo con los comentarios con primeras y segundas partes. Si van a escribir un comentario, escríbanlo entero, ¿vale? Todo el comentario en el mismo post, porque si no, esto es un sin vivir. A ver, me llamo Sebastián, tengo 13 años, madre mía, eres una criaturita, y quiero ser novelista. A buena hora empiezas. He leído libros que no leen ni mis padres. El Quijote completo. Joder, a los 13 años, eso es un logro, ¿eh? No obstante, no puedo terminar una sola obra. ¿Te refieres a escribir? ¿No? Dices, sí, es horrible. Ah, porque tiene respuesta. Me encanta que ya interactúan. Estamos igual, yo tengo 15 y me pasa lo mismo, dice Luisa. Sí, es horrible, dice Sebastián. Y entonces esta segunda parte, la verdad es que yo las puedo continuar, sin embargo, siempre hay algo que me lo impide. El miedo, mi prosa. Vale, esto tiene que ver más con las inseguridades. Esto es una cosa de inseguridades. Y creo que aquí Julio también se ponía a responder un poco a Sebastián. Dice Julio, creo que el miedo y las inseguridades nunca se van. Luego, saber decir lo que quieres con pocas palabras es el mejor antídoto contra la prosa enrevesada, pero claro, no es fácil llegar ahí. Estoy completamente de acuerdo, Julio. Totalmente de acuerdo con esta aseveración. Si queremos evitar la escritura enrevesada, hay que intentar ser breves y aspirar a la sencillez. Sujeto, verbo, predicado y ir directo al meollo. Y a Sebastián y a Luisa, ¿qué les tendría que decir? Pues que están en la mejor edad del mundo para arriesgarse. No se pongan como el listón demasiado alto y jueguen a escribir. Propónganse terminar un cuento breve, no tiene que ser demasiado grande. Y si una página no les es demasiado retadora, yo creo que una página, hombre, si te has leído el Quijote entero, coño, yo creo que más de una página seguro que puedes escribir, ¿no? Digo yo. Pues proponte metas cortas, ¿no? O sea, textos pequeñitos, yo creo que sí que se podrá, de poquito en poquito, se llena el costalito. Ricardo, muy bienvenido. Vamos a darte a Qué sorpresa, Israel. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, qué gusto verte cuando no es domingo, 3 semanas. Muchas gracias, el gusto es mío Muy también. tarde. Yo te conozco porque eres también mi alumno, pero la audiencia no. Porfa, preséntate. Bueno, me llamo Ricardo. Soy mexicano,
pero hace 5 años que vivo en Francia. Estoy viviendo en Lyon, en Francia, y actualmente estudio una maestría en estudios hispánicos, el primer año de maestría. Ajá. Y yo te encontré hace varios años, encontré tus videos, yo estaba buscando libros para adentrarme en el mundo de la creación. ¿Sabes? Yo, como te había contado, empecé siendo un lector y después la lectura me acorraló, me dijo, bueno, hay que escribir. Entonces fue eso. Y hasta hace poco, el año pasado, creo que te contacté para tomar cursos. Ah, sí, tanto tiempo, ya no me acuerdo. Bueno, el año pasado en diciembre, vamos a decir. Ah, vale. Te volví a contactar porque estaba interesado, estaba escribiendo ahora sí más seguido, estaba escribiendo todos los días, y no cuando la inspiración llegase, como antes. Entonces Sí. había tanto desorden, tantas cuartillas escritas de las que no sabía qué hacer. Entonces vine a ti y me di cuenta de que al final contigo había un eco, ¿sabes? Un eco a lo que yo escribía, claro, palabras complacientes cuando había cosas buenas, y una crítica objetiva cuando había cosas que no funcionaban. Es lo que me ha ido acercando digamos, a ser el lector que quiero ser. Bien, eso está muy bien. Y qué bueno que lo digas, porque así la gente que se está planteando tomar clases conmigo ya sabe de qué va la cosa, porque aquí yo no le como el oído a nadie. No, eso es Aquí verdad. los pongo a parir. Y Sí, luego y aunque duela, la idea es que se den cuenta, ¿no? De por dónde están yendo los tiros con sus obras. Pues eso me alegra un montón, de verdad. Y yo creo que también tienes talento. Entonces, si yo veo que detrás de tus propuestas allá hay un autor en potencia, pues ahí hay que apretarte las tuercas, hijo. Hay que apretarte exacto. las tuercas para que desde ti lo que el mundo necesita. Te Sí, agradezco el gracias. comentario y el piropo. Cuéntame, ¿qué pregunta me quieres hacer? Bueno, la pregunta tenía mucho que ver con la clase pasada. Estábamos hablando de la escritura de tu nueva novela Ajá. y de cómo compaginabas tu vida personal, vamos a decirlo, tu instinto lector que sigue despierto, pero que esta novela te roba tanto y que es tan celosa que te dice, vale, no leas otras cosas. Entonces, Sí. mi pregunta, que a lo largo de la semana le han venido saliendo cabezas de más, ¿sabes? Es una pregunta y se vuelven 2, 3, 4, siempre sobre el mismo tema, creo que es sobre el tiempo y la soledad, ¿sabes? ¿Cómo compaginar la actividad literaria con la vida personal? ¿Sabes? Cómo sobrellevar esta soledad que la actividad literaria te reclama, el oficio, y Sí. esa soledad que se disfruta, ¿sabes? Que te atrapa, que te seduce, te acostumbras y te puede hacer desdeñar quizás momentos fuera, momentos sociales, que también te pueden dar ideas para la escritura, ¿sabes? Y aceptar también que no se puede ser un escritor, digamos, las 24 horas, aunque haya esta angustia de estar fuera y que te venga una idea que quieras desarrollar, pero no puedes en ese momento porque te estás dando a la vida social. Y, y entonces, ¿cómo tú lo haces? O sea, en resumen, Digo, tengo un trauma. Quiero ser escritor 24/7, pero también quiero tener vida social. no es que no quieras, ¿sabes? Es que el entorno te reclama a veces la vida social, Sí. ¿sabes? Y A si ver, tú quieres estar encerrado, siempre va a haber una pero voz que te dice de un lado, pues sal. enciérrate. Si te quieres vivir encerrado y tener una relación con tus libros, so what? La cuestión es Claro, que hace feliz. Si eso te hace feliz, lo único que yo te diría ahí es procura que tu salud no se perjudique. Y te lo dice quien suele ser bastante ratón de biblioteca. Me dicen que parezco monje de clausura.
porque pueden pasar 2 semanas y yo no asomo la nariz por la puerta de mi piso. Pero no tengo un problema con eso, ¿sabes? Porque disfruto de mi casa, disfruto de mi soledad y porque además mi trabajo necesita de esa concentración, de ese sosiego, de esa tranquilidad. O sea, lo agradezco. Tengo que reconocer que los contras de eso es que la espalda me jode muchísimo. No me vendría mal tener un poquito de actividad, ¿no? Reconozco eso. Lo guay, lo saludable para todo el mundo que se dedica a la literatura, que es un trabajo muy sedentario, es hay que buscar el equilibrio. Y te lo estoy diciendo a ti, pero también me lo estoy diciendo a mí mismo. Habría que buscar el equilibrio, ¿vale? Salir a darse unos paseos en bicicleta, salir a darse unos paseos andando por el parque, si puedes, en lugar de meterte al ascensor, subir y bajar escaleras. Pero bueno, creo que esa no es la que me haces. Tiene que ver más con lo social, ¿no? Mira, nadie, o sea, ser escritor no te impide tener amigos. No. Vida social, ¿no? Y la inspiración te puede venir en cualquier momento. Un escritor que sabe que le puede venir en cualquier momento la inspiración siempre lleva consigo un bloc de notas o el teléfono móvil en donde apunta las cosas que no quiere que se le olviden. Y nadie te va a impedir ni te va a ver bueno, a lo mejor sí, pero ¿qué más da? Ellos no son escritores. Si te ven con ojos raros de este ya está anotando de nuevo, quiere convertir mi historia en un cuento, pues, ¿qué más da? Es tu oficio, a qué te dedicas, ¿no? Pues tienes 30 segundos a tomar nota de una idea y luego sigues conectado con la vida y con el mundo real, ¿no? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué hay que hacer un problema de esto? Yo creo que tiene que ver con las apetencias y con lo que te hace feliz, ¿no? Si te hace feliz tener una vida social, pues ten una vida social. Pero si estás fuera, disfrutando de la compañía de los amigos y estás remordiéndote por dentro, ay, no, debería estar en mi casa leyendo, ay, debería estar escribiendo, ay, debería estar siendo escritor. Pues entonces, ¿dónde está el gozo y el disfrute, no? ¡Qué tormento! Bueno, se supone que... A ver, creo que siempre va a haber esta voz, digamos, antagónica que te dice, bueno, estás pasando un buen momento, ¿sabes? Estás con los amigos, te la estás pasando bien, pero esta voz que te dice, no, regresa, quédate en tu casa, quédate solo, aprovecha para leer. Tienes la fila de libros que se acumulan, que se multiplican por la casa, que te reclaman el tiempo, ¿sabes? Y al final decides dar sobre los libros. La verdad que... Un consejo que te puedo dar es, si ya le diste una oportunidad a tus amigos y tus amigos te están dando algo valioso que no te dan los libros, quédate con tus amigos otro rato. Es saludable, ¿vale? Ahora bien, si tus amigos te aburren soporíferamente, si tus amigos no te están dando nada bueno y solo te están haciendo perder el tiempo, auténticamente, tienes derecho de decirle a tus amigos, oigan, ha sido genial ver los 5 minutos, ya me siento menos culpable, me voy a mi casa a leer. Y ya. ¿Qué es lo que pasa? Si son tus amigos, te van a entender. Y van a decir, ah, sí, Ricardo, el escritor, ¿cómo le...? Ay, se me ha ido la palabra, ¿cómo se llaman esta gente? Ermitaño. El ermitaño. Nuestro amigo el ermitaño. Bueno, pues ya está. Si quieren seguir siendo tus amigos, van a tener que aceptar que lo eres. Y no pasa nada. Pero obedece a tu interior, lo que te haga de verdad feliz, ¿no? Eso sí, procura buscar el equilibrio. No te me vuelvas mico. Busca el equilibrio, la sanidad, sobre todo la sanidad mental, ¿vale? Sí. Muchas veces este oficio se vincula con la falta de sanidad mental porque nos encerramos quizá demasiado o porque nos dejamos llevar por nuestras emociones o no las canalizamos adecuadamente. Esto te lo digo a ti, pero se lo digo a todo el mundo. La salud mental es importante. Yo ahora mismo estoy cuidando mi salud mental, algo que llevaba mucho tiempo que no hacía. Estoy acudiendo a terapia, estoy tomando medicación y lo reconozco abiertamente porque no hay nada de qué avergonzarse. Hay que cuidar la salud mental. Entonces, si tú notas que sientes la necesidad de atender tu salud mental, porque esto te está generando algún tipo de conflicto, pues busca ayuda. Busca un tipo de ayuda que te permita conciliar,
¿no? Incluso puedes explorar un poco más y averiguar que no tiene nada que ver, no digo que sea así, pero tal vez averigües que no tiene nada que ver con la creación literaria, que a lo mejor tiene que ver con otras cosas, ¿no? Y para eso es la ayuda de un profesional. Pero bueno, si no es el caso, si solo es tu remordimiento y tu culpa porque tienes un montón de libros que no has leído, pues mira, yo no le veo, así como seguro que te ha pasado que estás leyendo algún libro y de pronto el libro te aburrió, ¿no? Es como, pensé que era otra cosa. A mí me pasa. Y yo antes era un lector muy disciplinado y entonces decía, no, le tengo que dar una oportunidad a este escritor. Pero además ya me compré el libro, entonces lo tengo que leer. Y me obligaba a leerlo, pero eso era un martirio. Entonces yo pasé ya de eso. Y si el libro no me está dando lo que necesito en ese momento en mi vida, next. Lo cierro y me voy a otra cosa. Pues si hacemos eso con los libros, nuestras relaciones interpersonales también pueden funcionar así. Sobre todo las de la amistad, ¿no? En una relación de amistad en la que las dos partes están ahí por mutuo acuerdo y por cariño, pues tienen que entender, ¿no? En qué está uno. Y ya está. No sé si te ayudé, Ricardo, ¿te ayudé? Sí, sí. Me alegro. Muchas gracias, Israel. Me ha dado Me que alegro pensar. mucho. Y ya está, o sea, yo qué sé, si no eres muy de salir, pues no te fustigues, yo tampoco. Yo también soy muy de estar en casa. No te sientas culpable por eso. Y luego No, ya, para nada. si te dan ganas, pues cuando te den ganas sales y punto. Y te lo pasas bien. La cuestión es disfrutar, es vivir bien, vivir alegre, ¿va? Elegir la manera, sí, va. Y respecto al libro de que hablabas del secreto del Harry Kevers, se llama Joel Dicker, el autor. Joel Dicker, Ya te lo digo. gracias. Gracias. Joel Dicker. Nunca me acuerdo del nombre del escritor. Es un Sí, buen muy libro. bueno. Muy Sí, bueno, yo lo muy leí. bueno. Los otros ya no me gustaron tanto, pero es magnífico el libro. Ese es un gran libro y es un libro que fue adaptado al cine y es maravilloso, ¿a que sí? Es un libro trepidante, además. Exacto. Pues Es hay un gran 600 páginas que se en un lee. día. Sí, lo que es, se lee como agua. Ahí está para quien comentaba aquello de si se puede escribir un gran libro, pero que también sea adaptable, que pueda tener éxito en audiovisual, ¿no? Pues me parece un gran ejemplo. Claro. Ricardo, muchísimas gracias por tu Gracias, participación. Israel. Hoy nos vemos en clase próximamente. Sí, Un abrazo. pronto. Gracias. Chao. A ver, dice Marcos, sí, soy yo desde Barcelona, quien me hizo una propinita muy, muy bonita. Marcos, un besito, querido. Te mando un abrazo lleno de cariño. Muchas gracias por tu apoyo, por tu solidaridad, como siempre. Bueno, vamos con una preguntita por acá o un comentario. Fernando de Vigo, qué bueno. De Vigo no, Fernanda Vigo. Qué bueno el consejo que estás dando. Ya lo registro y tengo en cuenta. Fenomenal. Pues de eso se trata, de que todos nos retroalimentemos aquí con nuestras inquietudes. Vamos a ver otra vez, Nela. ¿Tus cursos están enfocados solo a la escritura creativa o también me podrías ayudar con la redacción de un libro de texto? Por supuesto, cualquier tipo de texto. Es más, yo he tenido gente en clase a través del coaching literario que está escribiendo su tesis doctoral o su trabajo de fin de máster o tal. O sea, que no es estrictamente literatura, también podemos trabajar la redacción de un libro de texto no deja de ser un ensayo, ¿vale? Que puede tener un matiz más académico, pero es un ensayo. Entonces, la respuesta es afirmativa, sí, ¿vale? Ojo en blanco, hola, nos he hecho un saludito. A ver, aquí tenía un comentario que me interesó y que ya lo perdí. Alguien me preguntaba sobre los cursos en grupo, pero no lo encuentro. Puedo continuar, sin embargo, no sé qué, no sé cuánto. A ver, bueno, tengo que leer esto. Pepito Pérez. Hace poco quería suicidarme y escribí una carta de suicidio que quedó bellísima. Ahora quiero ser escritor. Le doy gracias a la muerte por inspirarme y a ti por enseñarme.
Pepito Pérez, tu comentario me ha dejado impactado. Me está costando digerir. Siento muchísimo que te hayas planteado el suicidio. Por supuesto, ignoro las causas que te llevaron a eso, pero me siento muy honrado y muy afortunado de, a través de mi trabajo, a través del canal, haberte ayudado a encontrar inspiración y a darte cuenta de que, irónicamente, a través de ese ejercicio, reconociste que había algo brillante en ti que a lo que merecía darle una oportunidad. Entiendo que estoy hablando sin fundamento y es un tema muy delicado, así que simplemente te mando todo mi cariño y gracias por estar aquí conectado, gracias por la confianza que depositas en mis vídeos y en este directo. Ojalá que nuestra compañía aquí, entre todos, te siga insuflando ánimos y deseo por seguir enfrentándote a la vida. Por favor, si necesitas ayuda, si necesitas hablar en algún momento, sabes cómo encontrarme, búscame. Si puedo charlar contigo y necesitas esa ayuda, aquí me tienes. ¿Va? Y también les recuerdo a Pepito y a todo el mundo que nos está viendo que, insistiendo en la importancia de la salud mental, busquemos ayuda de los profesionales, ¿vale? Es muy, muy, muy importante que cuando reconocemos que tenemos problemas, que tenemos conflictos de todo tipo, vayamos a buscar ayuda de los profesionales. Bueno, vamos a darle entrada a un invitado más, ¿ok? Nos quedan 2 participaciones. Está con nosotros Juan Pablo Kleiner desde Chile. Querido, ¿cómo estamos? Bienvenido. Hola, Isra. Va a costar dejar un poco el tono. Es que me ha dejado impactado este comentario. Ha sido muy duro, pero bueno, hagamos un esfuerzo por cambiar un poco el tono, ¿vale? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí ¿Qué ale- desde el sur de Chile, como dices tú. Así ¿En que qué parte estamos de Chile bastante estás? lejos. Sí. Estoy en la región de los lagos. Es como 1000 kilómetros al sur de Santiago, Mm, que es la capital del país. Es como a la altura de Bariloche, si fuera Argentina. Así ok. que es bien en la zona de territorio austral. Juanpa, pues yo te conozco como a la mayoría de los casos de los invitados de hoy, porque eres mi alumno, pero la audiencia no, así que preséntate brevemente y plantéame tu pregunta, con mucho gusto te respondo. Gracias, Isra. Bueno, yo soy Juan Pablo Kleiner. Aquí ¿no es cierto? En la información sale mi Twitter, JPK Arte Cultura, y por otro lado, la editorial que dirijo, osoliebre.org. Yo soy gestor cultural y trabajo en esta pequeña editorial, es una editorial independiente. Principalmente lo que hemos hecho es trabajar con artes escénicas, ya sean libros de investigación en artes escénicas y también dramaturgia. Ya hace poco estamos con algunos proyectos, como expandiéndonos a otras áreas, pero igual si quieren pueden entrar ahí porque la mayoría, todo nuestro catálogo está disponible para descarga gratuita, lo que es obviamente los formatos digitales. Eso Así está muy que bien, que tengamos acceso a todo ello, está fenomenal. sí, así que también, bueno, como yo sé que te sigue mucha gente de distintos lados, igual Mm, puede ser interesante de repente que conozcan dramaturgia chilena, puede ser ¿no? Además algo es bonito. contemporánea, ¿verdad? Y es contemporánea, sí, es contemporánea. Así Fenomenal. que Pues para toda interesante. la gente de Chile, pero no solo de Chile, sino de todo el mundo, que sepan que estos recursos están disponibles. Me encanta, Juanpa. Y claro, si Y estás súper vinculado a esto, pues qué mejor referente, la verdad. sí. Bueno, y yo he escrito mucha no ficción y en realidad entré a trabajar contigo por el interés de mejorar en la escritura ficcional. Entonces eso fue lo que me llevó
a querer trabajar contigo y muy agradecido obviamente porque creo que es como, efectivamente, cuando la primera vez que nos juntamos me dijiste vas a mejorar mucho, yo creo que lo siento igual en ese feedback, yo creo que uno va aprendiendo mucho, así que si alguien está dudando, se lo recomiendo de todas maneras. Ah, qué bonito, muchas gracias, Juanpa. Pues te agradezco mucho el piropo y bueno, es lo que pasa cuando nos dedicamos a formarnos, cuando le invertimos tiempo y trabajo a un oficio que nos interesa, en el que nos interesa mejorar, ¿no? Te pasa a ti, le pasará a todo el mundo que se ponga las pilas, ¿no? ¿Qué Y pregunta quieres hacer? A ver, cuéntame. sí, la pregunta que te tengo es precisamente porque como hasta el minuto nunca he escrito lo que es ficción, nunca he escrito ficción con como con un objeto de publicar hasta el momento, Ajá. sino que más bien como un proceso de descubrimiento personal, etcétera. Eh, Me ocurre, y lo he conversado con otras personas y también le pasa, por eso quizás pensé que podía ser una pregunta interesante, eh, que como uno en el proceso de escritura de ficción está descubriendo un nuevo mundo, obviamente una historia que para uno mismo es desconocida muchas veces y la va creando en el minuto, aunque sea que las estés preparando para escribirla después, eh, ocurre que a medida que atando los cabos sueltos, eh, pasa que cuando ya sabes cómo va a terminar, se produce como un bajón, un declive en la motivación por seguir escribiendo porque en el fondo ya terminaste la historia en tu cabeza. Entonces, es eso en realidad si es que tienes algún consejo práctico, si es que te ha pasado o sabes cómo uno puede superar un poco esa barrera y decir, bueno, ya conozco el mundo, la historia, pero precisamente ahora viene lo más entretenido, que es como plasmarla y no quedarse ahí, porque creo que eso es como un punto bastante importante como de escribir para uno y empezar a publicar. Entonces, Mira, tu pregunta me recuerda un comentario que hizo Mónica Ojeda, una escritora ecuatoriana, si no recuerdo mal, sí, fue mi profesora en el Barcelona School of Management. Se las recomiendo mucho, tiene varias novelas y un libro de cuentos, creo que lo publicó en Páginas de Espuma. Es de las escritoras hispanoamericanas más relevantes de los últimos años. Y a ella le pasaba esto. Me acuerdo que en clase nos decía, es que claro, yo si no estoy creando sobre la marcha, me aburro. Y necesito de ese tirón, de saber que mientras escribo, estoy produciendo todas esas ideas que configurarán la obra, ¿no? Pero, y es verdad, le pasa a mucha más gente, pero también hay que tener en cuenta que si ya eres una persona diestra, que si ya tienes callo, como diría, vas a poder resolver, porque uno llega a tener tanta destreza que puede evaluar sobre la marcha las cosas que está creando, ¿no? Estamos hablando de un nivel de dominio sobre lo que haces pues, muy elevado. Y cuando uno está aprendiendo, cuando uno se está formando, cuesta llegar hasta ahí de la noche a la mañana, ¿no? Yo creo que no es que haya una forma correcta de hacer las cosas, pero sí pienso que habría que intentar no como quedarse con una forma específica de enfrentarse al ejercicio. Yo he tenido proyectos literarios, mi última novela, Curso de Belleza, Amor y Sexo, en los que planificaba poco. Tenía 2 o 3 ideas más o menos claras de por dónde quería tirar y cuando me ponía a escribir empezaba todo a fluir sobre la marcha. Y después ya me tenía que detener a evaluar y hacer cambios y tal. En la novela que estoy escribiendo ahora no doy pies en guarache, como dicen en mi tierra. Ahora mismo estoy trabajando la novela con bastantes planificaciones previas y estoy creando la historia mucho antes de ponerme a escribir el capítulo.
Entonces esto le quita algo de emoción, porque tú ya sabes qué es lo que va a pasar en el capítulo. No lo estás descubriendo sobre la marcha. Pero a mí me compensa eso, porque me da mucha seguridad y mucha certeza, precisamente porque yo en los procesos de evaluación sobre mis propias ideas, porque antes lo habíamos dicho, no todas las ideas que producimos son buenas, entonces las tenemos que poner a prueba en algún momento. Yo ya he pasado por ese proceso, entonces las he aprobado, digamos, y cuando ya tengo mi esquema listo, digo, súper, ahora es a gozar. De hecho, sufro un poco más la etapa creativa de la planificación y las notas, porque siempre parir es lo más duro. Siempre parir, tener que sacar al chamaco de entre las piernas, bueno, que nos lo digan quienes han sido madres, ¿no? Estoy haciendo una comparación completamente innecesaria e inadecuada porque yo jamás voy a experimentar aquello lo que es parir, pero bueno, entiendes lo que digo, ¿no? O sea, siempre producir las ideas es la parte más complicada, ¿no? Pero también es la más divertida, es la más, pues es que es la de crear, la de surge de la nada, ¿no? Pero cuesta. Hay que saberse conciliar con uno mismo. ¿Cómo te gusta enfrentarte a esa experiencia? En mi caso, yo prefiero hacer una especie de equilibrio. Me gusta cuando tengo cierto grado de planificación, pero también cierto grado de libertad, ¿no? Pero también reconozco que no siempre los proyectos me permiten trabajar de esa manera. El proyecto en el que estoy ahora, desde que empecé, las reglas las fui definiendo conforme escribí el primero, segundo, el tercer capítulo, ya más o menos tenía planteada la metodología de cómo iba a tener que seguir adelante y me quedó clarísimo de que ahí, como no tomara notas, como no fuera precavido, como no me organizara, se me podían quedar muchísimas cosas en el caldero y eso era peligroso porque estoy planteando una historia compleja. Tiene muchísimas subtramas y la trama principal ya de por sí es complicada, además de que mi propuesta a nivel estructural también es un rollo, ¿no? Entonces yo necesitaba tener ahí un grado de control muy elevado y por eso las notas previas y la planificación para mí son muy convenientes ahora mismo. Entonces yo lo que te diría es, bueno, intenta buscar aquello que no te quite el estímulo por completo, pero que te permita seguir adelante, ¿no? Es buscarse las mañas para que no termines en el bloqueo, en la insatisfacción, ¿no? En la inactividad, en la no escritura. Pero cuando estás entrando en el aprendizaje del oficio, yo no me plantearé demasiado todo esto. Coño, horas nalga, escribe y ponte a hacerlo como sea, pero hazlo. Y después de haber escrito 10, 12 prácticas en las que hayas tenido oportunidad de poner atención en tu propio proceso creativo, irás haciéndote una idea más o menos orgánica de cómo funcionas. No, pero no aspires a definir tu metodología creativa sin haberte dado la oportunidad de experimentarte a ti mismo creando. La única forma de conseguir eso es poniendo atención mientras creas. Hay que autoevaluarse, hay que autoanalizarse, ¿no? Es como dejaras ahí encendida la cámara de grabación mientras te pones a hacer otra cosa, ¿no? Para que luego puedas ver la grabación y decir, a ver, ¿no? ¿Dónde la cagué? Lo que pasa es que es más difícil o un poquito más difícil porque la cámara está aquí en la cabeza, ¿no? Que tienes que estar al mismo tiempo haciendo y al mismo tiempo registrando y tomando nota. A mí me sirve hacer evaluaciones no demasiado lejos del momento en el que creé. Yo conseguí más o menos discernir cuál iba a ser la metodología creativa que iba a tener que emplear ahora, después de haber evaluado a posteriori, pero no demasiado tiempo después, un día o 2 días después de haber terminado el capítulo 1, el capítulo 2, ahí me detuve y dije, a ver, ¿qué hice? ¿Cómo lo hice? Y entonces empecé a sacar conclusiones y ahí esto fue lo que me dio la posibilidad de entender cómo podía tirar con el resto.
En mi caso, cada proyecto me dice, tira por aquí, tira por allá, procede de esta manera o procede de esta otra. Luego, porque tengo unos cuantos libros ya escritos, pues creo que disfruto más cuando puedo tener parte y parte. Pero también no es que no disfrute lo otro, ¿sabes? Ahora mismo yo estoy disfrutando una barbaridad. Me lo estoy pasando bombísima. Y en la primera novela también fui bastante planificador. Entonces, es cuestión de dinámicas y de funcionamiento personal. ¿Te ayudé? Sí, obvio, siempre hay que ir probando. Y bueno, yo creo que lo que sin duda ayuda mucho es tener alguien con quien conversar también, en el fondo. Como Sí, sí. saber, a mí me ha ayudado mucho saber que me voy a juntar contigo y en el fondo ahí también hay uno como que tiene esa motivación adicional. Entonces creo que eso igual es importante. Ok. Sí, estoy de acuerdo. Mira, las amistades, los colegas, la gente que comparte tu misma pasión, al tener el mismo interés, vive cosas muy similares a las que vives tú. Entonces, poder compartir esto con otros, como estamos haciendo ahora, resulta súper útil siempre, ¿no? También, de hecho, por eso he creado un espacio como este, porque sé que existe esa necesidad. Así que hay que satisfacerlo. Te animo Muchas gracias, Isra. en sintonía, Juanpa. Un abrazote hasta Chile. Muchas gracias por participar hoy aquí Gracias a ti. Bueno, me despido. Un abrazote, hasta luego. Vamos a ir cerrando esto, ya se nos largó. Dice Tom, quiero darte solo una idea. Yo pagaría lo que fuera por ver una tertulia entre tú, Lorena Amaquie y Javier Miró. Piénsalo. Yo feliz. ¿Por qué no se lo propones a los dos? Y ya saben dónde tienen mi WhatsApp. O sea que yo encantado de la vida. Es más, lo hacemos aquí en el canal. Los invito a que hagamos tertulia aquí. Yo súper feliz de la vida. Adelante, hagámoslo. Bueno, ahora voy a dar un repasito a los comentarios que nos dejamos en el chat. A quien espero que me esté viendo todavía, me habían hecho un comentario sobre los cursos en grupo, pero ya lo perdí, o no sé si lo borró, o no sé qué pasó, que no lo encuentro por ningún sitio. Si me lo quieres volver a poner, por favor, te lo voy a agradecer, porque así podemos hablar al respecto. Pero bueno, me preguntaba algo sobre si voy a retomar o no las clases en grupo. Yo súper contento de que abramos un grupo, pero para eso hace falta participación y coordinación. Entonces, si ahora me están viendo y aquí hay aproximadamente 5 personas interesadas en unirse a un grupo, yo creo que lo podemos hacer, ¿vale? Pero esas 5 personas se tendrían que poner en contacto conmigo y me decían, oye, Isra, yo tengo ganas de unirme a un taller tuyo grupal. Sería también en línea, pero grupal. Entonces, si es el caso, pues yo encantado de la vida. Ahí tienen mi WhatsApp, me escriben 5 personas, nos ponemos de acuerdo y lo organizamos, ¿va? Antes de que nos despidamos, voy a compartirles una última pregunta de una Hola Israel, gallerícola. y bueno, Voy a reproducir, es que es un vídeo, ¿va? Lo voy a reproducir porque ella no se pudo conectar hoy, entonces me envió su participación. hola Israel, y bueno, hola a todos desde Nuevo León, México. Mi nombre es Alondra Margarita. Actualmente soy estudiante de Letras Hispánicas y pues de proyectos creativos, pues digamos que me desenvuelvo un poco en la fotografía y pues anteriormente más en la música. Ahorita todavía tengo una banda. Pero ahorita me estoy inclinando más por mi camino de creación literaria. Actualmente no tengo la dicha de tener algo publicado oficialmente, pero si alguno de ustedes gustaría ver mi trabajo o lo que hago, mi Instagram es al-fuentes18 y también tengo un pequeño Encanta la proyecto autopromoción. dedicado a dar visibilidad al arte de mujeres hispanohablantes. Es una revista digital. Si a alguna chica le llega a interesar, el Instagram es _a_m_
revista.d.arte. Y pues nada, ya para no hacer más largo esto, mi pregunta ¿es posible, o bueno, más bien es recomendable que una autora o autor se desenvuelva y trabaje en diferentes géneros y subgéneros literarios? ¿O es mucho mejor que se especialice y trabaje solamente en uno para llegar a perfeccionarlo? Y pues nada, me despido y creo que hablo por todos cuando digo que nos encanta tu canal, tu contenido es de muchísima calidad y nos ha ayudado a todos pues a seguir lo que realmente nos gusta, ¿no? Y bueno, nada, muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Ay, qué bonito. Alondra, desde México. Me parece que la pregunta está súper interesante. Esto de la especialización en un género no está mal, pero yo no lo veo como algo necesario. Uno puede ser muy bueno, por ejemplo, escribiendo historias policíacas o comedias románticas o eróticas, y eso no te impide también ser muy bueno escribiendo otro tipo de subgéneros. O sea, no está peleada una cosa con la otra. Ha habido autores en la historia de la literatura que se han dedicado, por ejemplo, Ricardo Piglia amaba el cuento policíaco, las historias policíacas, y muchos de sus cuentos tienen este tipo de subgénero como fuente de inspiración, ¿no? Pero yo no diría que se especializó, simplemente diría que le gustaba mucho y entonces lo escribía, ¿no? Le pasaba también un poco a Borges, aunque Borges exploraba, ¿no? Otros subgéneros. Stephen King le encantan las historias de terror, las historias extrañas, pero podemos decir que es especialista. Yo no sé si esa es la palabra. Yo diría que cuando te gusta mucho un subgénero, lo escribas y punto. Y si un día te da la gana explorar otro, pues adelante. Ahora, si tu preocupación es, si yo no pongo suficiente atención en un solo subgénero que me gusta mucho, eso significa que no voy a conseguir ser buena en ese subgénero, entonces por eso tendría que centrar mi atención obsesivamente en ese subgénero para llegar a ser buena. Hombre, la práctica es el maestro. Entonces, si tú quieres ser la mejor cocinera de pasteles de chocolate del mundo, pues te conviene dedicarte a hacer pasteles de chocolate en exclusiva durante un tiempo para refinarte, ¿no? Me pasó hace poco con galletas de chocolate. Tuve que cagarla como 4 veces, estropeé 4 tandas de galletas que terminé tirando a la basura porque me salían fatal, pero ahora ya me quedan bien, ya les pillé la onda y ya me salen muy sabrosas. Entonces, a lo mejor si no hubiera hecho ese tipo de galleta específica, seguiría ahora sin ser capaz de hacerlas. A lo mejor pasa algo similar con los subgéneros, pero tampoco eso significa que te tengas que quedar allí. Ahora, por ejemplo, que ya sé que se me dan, bueno, no bien, pero bueno, se me dan las galletas con chispas de chocolate, pues a lo mejor me animo a explorar otro tipo de galletas con otro tipo de ingredientes, o no galletas, algún otro postre, alguna otra cosa de repostería, ¿no? Antes he dicho que a mí me gustaría en algún momento escribir una historia de terror. Entonces, yo nunca he escrito una historia de terror, pero me quiero animar, lo exploraré. He trabajado sobre todo en el territorio del drama hasta el momento y tampoco había escrito nunca una comedia y ahora estoy escribiendo comedia. Por cierto, es dificilísimo. Es la cosa más complicada que existe, escribir comedia. Ya dirán ustedes en otro momento si se me dio bien o no, pero yo lo estoy haciendo. Luego ya veremos a ver lo que sucede, ¿no? No sé, espero haberte ayudado, Alondra. Me voy a despedir dando un repasito a los comentarios que me dejan. Saya Van Fock. Hola Isra, me anoté en un taller de guión solo para recordar herramientas narrativas y me está motivando. Súper bien. ¿Recomiendas explorar disciplinas para llevar recursos narrativos? ¿Explorar disciplinas? Pues cualquier tipo de disciplina le puedes dar el enfoque, ¿no? Como de esto me lo puedo traer al terreno de la narrativa. Pues sí, cualquier cosa.
pero no sé si he entendido bien la pregunta. Es que el guión es una forma diferente de literatura, pero sigue siendo literatura. Cualquier curso que tomes de literatura te va a servir para escribir narrativa, ¿no? La dramaturgia, por ejemplo, es estudiar dramaturgia o hacer teatro, no, interpretación, no tanto dramaturgia, pero interpretación. Bueno, la dramaturgia también, obviamente, ¿no? Pero si te metes a estudiar teatro, dramaturgia, artes escénicas en general, eso es maravilloso para la narrativa. Estupendo, porque es la misma materia prima. Entonces, sí, súper a favor. O sea, no tienes que estar estudiando solo narrativa para aprender a escribir narrativa. Alejandro Dorado, ¿un escritor nunca debe dejar de leer? No, nunca, jamás. Siempre leyendo, siempre. Haciendo pausas para comer, dormir, follar y esas cosas, ¿vale? Y escribir, obviamente. Dania, Yarian Dania. ¿Conoces el canal de Dross? No. ¿Te has leído alguno de sus libros? No, lo siento, ni lo uno ni lo otro. Julio, releer, releer y releer. Siempre ayuda a reescribir con otra perspectiva, en mi experiencia, claro, desde luego. Sí. Oye, estoy muy en sintonía contigo, Julio. Muy de acuerdo. Qué buen directo, el mejor que has hecho. Espero ansioso el próximo. Ay, gracias, Tom. Muchas gracias a todos. Vamos a terminar la transmisión del día de hoy, que han aguantado como guerreros. Yo creo que esto es muy difícil hacer que sea más corto. Al menos a mí me lo está resultando. Que quede claro, que conste que la próxima vez voy a seguir intentando ir un poco más rápido, pero si es que ni modo que les corte la lengua, ¿no? Estamos haciendo lo mejor que podemos. Antes de irme, les recuerdo, tienen que suscribirse al canal, darle me gusta y compartirlo para que otros tallerícolas encuentren este espacio y puedan venir aquí a llorar con nosotros y a sentirse en compañía, a sentirse comprendidos. Aprender mucho a resolver dudas y que nos demos todos retroalimentación. Entonces, suscribirse, por Dios bendito. Este canal, sin ustedes, no funciona. Y otra vez, muchísimas gracias a Marcos desde Barcelona, que hizo ese donativo tan bonito, que sirva de ejemplo, que es lo que todos deberían hacer, aunque sean donativos muy chiquitos. El código está ahí y el código, el código está aquí y funciona 24/7. Si esto lo estás viendo en diferido, no estabas en el directo, nada te impide ser generoso conmigo y decirme, Israel, me ha salvado la vida. Bueno, me ha salvado la vida, quizás es exagerado, pero si me quieres agradecer, agradéceme con una propinita. Una propinita. En fin. Ya saben que si quieren participar en el siguiente directo, lo único que tienen que hacer es enviarme un WhatsApp y dejarme conocer cuál es la inquietud que tienen y la pregunta que les gustaría hacerme. Anticipo que en el próximo directo tengo muchas ganas de que nos pongamos a hablar sobre el confinamiento, la pandemia y la escritura. Yo creo que ha llegado el momento de que hablemos al respecto. Entre la dura situación que estamos viviendo en todo el mundo con la pandemia del COVID-19 y el oficio literario. Y a lo mejor dices tú, ¿dónde está el vínculo? Pero yo no sé, ustedes, estoy teniendo un montón de problemas para poder escribir como lo hacía antes, porque mi vida ha cambiado drásticamente, como la de todo el mundo, a partir de esta nueva realidad en la que vivimos. Entonces, me gustaría mucho que aprovecháramos este espacio, pues un poco para todo, para poder explayarnos, para poder expresarnos, para poder hacer algo de terapia de grupo, ¿por qué no? También para que me sigan haciendo sus planteamientos, sus dudas, sus inquietudes, pero sobre todo para que podamos exteriorizar y compartir todo esto que estamos viviendo sobre la realidad tan difícil que tenemos. Yo creo que haría un buen servicio público si dedicamos uno de estos directos a hablar al respecto, porque llevamos un año ya de pandemia y se dice rápido, pero
Ha sido un año muy duro, así que, ¿qué les parece? Hablemos al respecto, ¿no? A ver qué tal. Les agradezco mucho que se hayan conectado hoy aquí. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe, que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. ¡Chao!